¿Será el representante Hugo Ramírez? ¿O Valeria Torres, que busca entrar a una gran universidad? ¡Ah! ¡Martín Cruz! El que se siente en la esquina, que nunca levanta la mano y siempre está en el promedio, Martín Cruz. ¿Cómo es posible? Eso se estudia en cálculo universitario. ¿Cómo es posible que un estudiante de secundaria lo haga? ¡Encontré un tesoro! ¡Encontré un tesoro! ¡Martín! ¡Don Javier te llama a la oficina! No se ve nada contento. ¡Ten cuidado! Martín, ¿perdiste la matemática? Vi que llenaste las preguntas extras. Seguro escribiste cualquier cosa. A don Javier le molesta eso. Por su actitud, creo que te va a devorar. Tal vez. Al entregar el examen ya lo esperaba. En este examen me pasé un poco. No tuve opción. La misión del sistema me exige ser el primero de la clase. ¡Guarden la base! ¡Guarden la base! ¡Sin maná! Deseo de aprendizaje intenso detectado. Sistema de talentos académicos vinculando. Vinculación exitosa. ¿Deseo de aprendizaje? Si acabo de tener un deseo más intenso por la victoria... Espera, ¿me vinculó un sistema? ¿Pero por qué un sistema de talentos académicos? No me gusta estudiar. Matemáticas, nivel 0. Física, nivel 0. Química y biología, nivel 0. Informática, nivel 0. ¿Un estudiante de secundaria con todo en 0? ¿Estás bromeando? Nivel actual del usuario principal, 0. Incluye bonificación de talento inicial. Calificación previa a la vinculación, no evaluable. ¿Así que estos ceros son una ayuda de tu parte? Misión de principiante. Primer examen del semestre. El usuario principal debe ser el primero en al menos una materia. Misión fallida. Misión fallida. Desvinculación. Desvinculación. ¿Primero en la misión de principiante? ¡Me estás tomando el pelo! Como solo necesito ser primero en una, mejor empezaré por lo que más domino, las matemáticas. Parece que hoy haré que el profesor Mendoza quede muy sorprendido. Esta transformación de demostración análoga es genial. Es un golpe de otro nivel. Miren esta pregunta extra. Usó el teorema de Cauchy. ¿Qué idea no se me ocurrió al preparar la clase? Javier, ¿seguro de que este chico es de nuestro instituto? ¿No es un espía de la escuela estatal? Director Ríos, he enseñado toda la vida. Nunca vi a un alumno así. Tienes que creerme, don David. Vaya, esta escena es al revés. Normalmente los alumnos hablamos y al entrar el profesor nos callamos y fingimos. ¿Por qué hoy los profesores me hacen teatro? Martín, ven, acércate. Atrás. No lo interroguen. No asusten a mi tesoro. En este examen, la última pregunta extra, ¿la resolviste tú solo? Sí, profesor Mendoza. No usé ninguna referencia. Ninguna. Este cambio de variable, ¿cómo se te ocurrió? Porque el problema da una condición de periodicidad, C igual B. Esa condición, en esencia, convierte un dominio infinito en uno limitado. Si lo tratamos directamente en todo el campo de los números reales, es muy complicado. Así que mi primera reacción fue hacer un cambio de variable y centrar el problema en el intervalo más clásico, estudiándolo de 0 a pi. En ese intervalo las funciones trigonométricas son las mejores para analizar. Eso es una reducción estructural del problema. Muy claro, lógica impecable. Este dominio de los conceptos matemáticos y esta facilidad para usarlos no se logra solo memorizando. ¿Y aquí? Aquí usaste el teorema de Cauchy. Es de análisis matemático universitario. Un alumno de secundaria ni lo conoce. En las vacaciones me adelanté a leer algunos libros de la universidad. Al llegar a este paso, necesitaba relacionar dos funciones en el nivel de sus derivadas. El teorema de Lagrange no bastaba, así que de inmediato pensé en su generalización, el teorema de Cauchy. Es como si fuera la llave hecha medida para esto. Martín Cruz, ya que te gusta estudiar solo, ¿qué libros has estado leyendo? Ataque directo. La prueba del jefe final. Últimamente leo análisis matemático y funciones de variable real. Por ejemplo, en análisis matemático, el teorema de aproximación global, y en funciones de variable real, la integral de Lebesgue. Creo que aunque estas teorías son abstractas, su estructura lógica interna es muy bella. ¿Integral de Lebesgue?
Nunca escuché ese término. ¿Stone? ¿Que Bellestras? Eso no es para un profesor de secundaria. ¿Integral de Lebesgue? Este chico hasta eso lee. No debo contestar, me delataré. Vaya, esto me trae muchos recuerdos. Cuando era joven, también me encantaba estudiar esto. Hablando del teorema de aproximación global, siempre sentí que tenía algo que ver con la expansión de Taylor, pero no podía explicarlo. Sentía que faltaba un detalle. Ya, don David. Cuando eras joven, eras un torpe. Solo por insistir, lograste la maestría. Y ahora, solo hablas de tu juventud. Qué confusión ni qué nada. El alcance de estos dos teoremas y su enfoque de demostración son de dimensiones totalmente diferentes. Forzar una conexión entre ellos es como discutir si Guan Yu o Qin Qion tienen mejor técnica de espada. ¡Qué ignorante! Así que el director Ríos antes también tenía esta confusión, y yo temiendo que fuera el único que pensaba así. La primera vez que vi estos dos teoremas también me quedé confundido. Luego entendí que la expansión de Taylor se enfoca cerca de un punto, buscando el óptimo local, como un francotirador. El teorema de aproximación global se enfoca en todo el intervalo, para una aproximación global, buscando el óptimo general, como un bombardeo masivo. Uno es preciso, el otro amplio, enfoques totalmente diferentes. Muy bien. Tu comprensión es mucho más profunda que la mía de joven. Martín, al ver que un alumno tiene tal progreso, nos alegra mucho, pero también nos preocupa que tu base sea débil. Si te parece bien, ¿por qué no nos explicas este teorema? No quieren escuchar. Claramente quieren que, frente a todos los maestros, haga una defensa en vivo. Adelante, jaque, a ver cómo responden. Claro que sí. Primero veamos el teorema de Stone y Weierstrass, su esencia. La esencia de esta notación es describir un límite de aproximación. Dice que para cualquier función continua en un intervalo cerrado, sin importar qué tan extraña o irregular sea su gráfica, si me das un margen de error, aunque sea más pequeño que un núcleo atómico, siempre podré hallar un polinomio formado por potencias de x, tal que su desviación máxima sea menor que el error dado. Para probar esto, el matemático ruso Bernstein propuso esta expresión. Su lógica interna viene de un campo totalmente diferente, la probabilidad. Es una típica distribución binomial. Podemos imaginarlo como un juego. Lanzamos una moneda sesgada n veces. La probabilidad de cara es x. En los n lanzamientos, la probabilidad de sacar exactamente k caras es esta fórmula. Miren, la fórmula de la distribución binomial. Este chico piensa muy rápido. Siento que no lo sigo. ¿Y si de repente se voltea y nos pregunta si entendimos? Cuando estudié esto en la universidad, no lo entendí tan bien. Ya se me olvidó todo. Ay, no. Estas teorías sí las estudié en la maestría, pero tras tantos años, junto con mi juventud, se esfumaron de mi memoria. Ahora solo puedo asentir, usando un asentimiento táctico para ocultar mi desconcierto estratégico. Siento que ellos no entendieron nada. Bueno, sigamos. Claro, los polinomios son solo una forma. Podemos usar funciones trigonométricas para hacer lo mismo. Ese es el núcleo del análisis de Fourier. Cualquier función periódica que cumpla las condiciones de Dirichlet se puede descomponer en una suma de ondas seno y coseno. Director Ríos, profesor Mendoza, profesores. Esta última parte en realidad es una interpretación que se me ocurrió. No sé si es correcta. Podría ver a todas las funciones continuas, en un intervalo como un espacio vectorial de dimensión infinita, y todas las funciones polinomiales forman un subespacio. Entonces el teorema de aproximación global en realidad dice que este subespacio polinomial en el espacio de funciones continuas. Aún no he visto en ningún libro ni referencia a esta interpretación, así que quiero consultar a los profesores. Jaque mate. A ver cómo responden. Sí. Martín Cruz lo explicó muy bien. Tiene un entendimiento profundo. Sobre todo la idea de relacionar el espacio de funciones continuas con el subespacio polinomial es muy inspiradora. Este tipo de pensamiento analógico entre diferentes áreas demuestra por sí solo un gran nivel académico. Esta evaluación ambigua y de alto nivel me hace ver con visión de futuro y evita juzgar la validez de la teoría.
Si esta idea fue propuesta por un matemático de élite, ¿qué haré con mi dignidad? Y si está mal, tampoco sabría decir por qué. Sí, lo explicó muy bien. Brillante. Quedé fascinada. ¡Qué iluminación! Este pensamiento analógico es muy interesante. Recientemente, en clases y artículos, también vi el concepto de densidad en análisis funcional. Siento que con la interpretación geométrica de este teorema hay similitudes. Por ejemplo, la base ortogonal en el espacio de Hilbert. ¿Análisis funcional? ¿Espacio de Hilbert? ¿Otra vez? No es una consulta. Claramente quiere dejar a nosotros, los viejos, en la estacada. Ya, suficiente. Martín, lo explicaste muy bien. Me quedé fascinado. Me recordó mis años de pasión en la universidad. Pero por hoy, terminemos aquí. Lo demás puedes investigarlo y explorarlo. ¿De acuerdo? Sí. Tu comprensión es muy profunda. Necesitamos procesarlo bien. Exacto. Una teoría matemática tan avanzada, hay que saborearla. Ve a seguir investigando. Si descubres algo nuevo, ven a compartirlo. ¿Estás loca? ¿Lo invitas otra vez? Acabo de recordar que tengo una reunión importante. Con permiso. Hasta el director Río se quedó sin palabras. ¿Acaso no fuimos nosotros también completamente perdidos, asintiendo y fingiendo entender? Ahora estoy al 100% seguro de que esta prueba perfecta la mereció Martín. No, la dificultad de esta prueba ya no es para el nivel de Martín. Que alguien que habla de espacios de Hilbert haga un examen de bachillerato es como pedirle a un chef de 3 estrellas Michelin que haga huevos revueltos. Misión de principiante. Primer destello completada. Evaluación. S+. Recompensa. Más 10 puntos de experiencia. Más 1 punto. Más un caja sorpresa para principiantes. Parece que el profesor Mendoza debía confirmar mi puntaje perfecto para que el sistema la marcara como completada. Este sistema de verificación es muy estricto. Misión principal. Puerta a la excelencia académica. Descripción. Termina la aburrida vida en la preparatoria y con el mejor rendimiento entra a las mejores universidades del mundo. ¿Ingresar a una universidad de élite? El examen está en 2 años. Esto lo dejaré como meta a largo plazo. Chico, qué sorpresa. De verdad despertaste y a otro nivel. Bueno, vuelve a clase. Recuerda, si tienes problemas de estudio, ven cuando quieras. No solo de estudio. Cualquier cosa. Sí, gracias, profesor Mendoza. ¿Qué pasó? ¿Qué te quería don Javier? ¿Te atraparon copiando en el examen? Te digo algo, la próxima vez busca a alguien confiable. No copies siempre de los genios, es muy obvio. No, lo hice tan bien que asusté a los profesores. Me llamaron a confirmar. ¡Qué farsante! Shh. Ya. Si no quieres decirlo, no te pregunto más. ¿Que lo hiciste tan bien que los asustaste? ¿Por qué no dices que demostraste la conjetura de Goldbach y que el ministerio envió un jet a llevarte al Instituto de Ciencias? Martín es Martín. ¡Qué buen mentiroso! No se explica ni hace falta. Para ellos, la imagen de Martín como un inútil no cambiará con palabras. Da igual. Ya tengo el sistema de talentos académicos. ¡Comencemos! ¡De pie! ¡Hola, profesora! Hola, chicos. Siéntense. ¡Qué listo, Martín! En el receso escuché que sacaste 100 en matemáticas y explicaste teoremas de universidad. ¡Increíble! Pero si te distraes así en mi clase, es que no me tienes ningún respeto. ¿Por ser bueno en matemáticas puedes hacer lo que quieras? Un joven que consigue algo y ya se crece la cabeza. Como profesora, me toca darte una lección para que aprendas a no ser arrogante. Escuché que sacaste muy bien en matemáticas. ¿Qué pasa? ¿Crees que el inglés no importa y piensas rendirte? Te recuerdo que el inglés del examen también vale 150 puntos. ¿Vieron? Martín se estaba creyendo mucho. Dijo que su nota asustó al profesor. Qué vergüenza se llevó, ¿no? Ya veo. La profesora López dice que fallaste en matemáticas y te atreves en mi clase de inglés a no prestar atención. Así que ya te rendiste, ¿verdad? Brutal. Qué genial. Qué golpe bajo. Martín Cruz.
Parece que el contenido del libro ya te resulta muy fácil. Ya que lo repasaste a una página cada 10 segundos, seguro que ya dominas el tema de la clase. Entonces, responde mi pregunta. Por favor, traduce esta oración al chino. Se acabó. Martín está en problemas de verdad. Dios mío. Esta profesora no perdona. Esta oración es tan larga como las vendas de una anciana, larga y aburrida. Al revisar el libro, mi vocabulario se disparó a un nivel asombroso. Conozco cada palabra en la pizarra, pero no he estudiado gramática. Es como si tuviera un set de Legos de primera. Conozco cada pieza, pero me falta la guía, el plano de cómo armarlo. En un momento le diré, ya que no entiendes, pues presta atención en clase. Haré que este mocoso sepa cuál es su lugar. Calma. Tranquilo. Aunque no sé gramática, la esencia del inglés es un lenguaje lógico. Y como es lógico, se puede modelar. Tomar cada palabra y frase como una variable o constante, y las reglas gramaticales como operadores que conectan variables y relaciones funcionales. Entonces, traducir esta oración es equivalente a resolver bajo ciertas restricciones la solución lógica óptima. Yo usaré matemáticas para resolver este problema de inglés. El hallazgo controvertido. Sujeto principal. Un hallazgo controvertido. Cláusula con which. Significa que cada vez más científicos creen que el hallazgo refleja más A que B. Tercer segmento. Suggest that es el verbo principal. El sujeto es el inicial, el hallazgo controvertido. El cuarto es la cláusula de objeto. Significa que el cerebro masculino es ligeramente más grande que el femenino. 4 módulos lógicos, independientes y claros. Desarmado. Es hora de armarlo. Prueba y verificación lógica. Combinación A. Traducción literal. Ese hallazgo controvertido, cada vez más científicos creen que refleja más los fondos de investigación y prejuicios históricos. No, el sujeto está muy lejos. Es difícil de leer. Es subóptimo. Combinación B. Adelantar la cláusula. Cada vez más científicos creen. Un hallazgo refleja más los sesgos históricos en la financiación científica. Al separar oraciones, se pierde la precisión de la frase original. Tampoco es bueno. Método de reordenamiento C. El mensaje clave es que un hallazgo indica algo. El detalle es que el hallazgo es polémico. Por lógica del chino, primero se aclara el contexto y luego la conclusión. Bien, la solución óptima. Profe, el significado de la frase es: un hallazgo muy polémico indica que el cerebro masculino es ligeramente más grande que el femenino. Pero cada vez más científicos sostienen que este hallazgo refleja más bien sesgos históricos en la financiación científica, en lugar de que existan diferencias físicas intrínsecas. Vaya, qué atrevido. Actúa muy bien. Lástima que está mal. A ver cómo lo regaña la López. Lo entendí perfectamente. Esta traducción no solo es correcta, sino que es brillante. ¿Cómo es posible que un estudiante de preparatoria traduzca así? ¡Es imposible! Esta traducción es perfecta. No, incluso supera la perfección. No siguió de forma rígida la gramática inglesa para traducir literalmente, sino que rompió por completo la estructura original y usó el chino más natural y fluido para reorganizar la información a la perfección. Al preparar esta frase, yo misma la revisé varias veces, hasta encontrar una versión de la que estuviera satisfecha. Pero Martín, un alumno que se distrae abiertamente en clase, solo la miró por 3 segundos y dio una versión que supera mi respuesta estándar. Siéntate. Menos mal que la López no siguió preguntando por gramática. Si no, habría quedado en evidencia. Usé mi lógica matemática para forzar la solución. Es un truco de un solo uso. Vaya, se sentó. La López lo dejó sentarse. ¿Qué significa esto? ¿Que su traducción fue correcta? Imposible, absolutamente imposible. Si Martín responde esto bien, me como este libro de inglés. Eso ya no es ser un simple genio, eso es un dios. Profesor Mendoza, ese Martín, ¿qué le pasa? ¿Qué? Profesora López, ¿también lo notó? Casi me da un infarto. Lo probé con una frase muy compleja, la miró unos segundos y dio una traducción más perfecta que la respuesta estándar. ¿En serio? ¿Martín también dominó el inglés? Esta mañana pensé que solo lo dominaba en matemáticas. ¿Acaso lo dominó todo? Entonces, ¿y las demás materias? ¿Acaso es un dios en todas las materias? Mamá, papá, llegué.
Martín llegó. Ve a lavarte las manos. La comida ya casi está lista. Mamá, papá, en el examen de inicio me fue bastante bien. Ay, tú estudias tanto en las vacaciones. Me da mucha pena verte así. Era obvio que sacarías bien. Mi hijo no es ningún tonto. No podemos presionarlo tanto. Que él sepa que estamos muy satisfechos. Eso basta. Mejoró, eso es bueno, pero no te creas. No te ensoberbezcas, ¿entendido? Te quedaste muy atrás. Sigue esforzándote. Qué padres tan adorables. Quieren alegrarse, pero se lo contienen para no presionarme. Decidí darle a esta alegría una chispa más grande. Papá, tienes razón. Debo esforzarme. Lástima que ya no puedo mejorar. ¿Por qué no puedes mejorar? Mocoso. Recién empezaste a mejorar y ya te ensoberbeces, ¿verdad? Martín, no lo escuches. Que hayas mejorado ya me hace muy feliz. No pedimos milagros. Porque ya saqué la nota máxima. Tú, mocoso, ¿cuánto sacaste? Hijo, no me bromees así. Mi corazón no aguanta. Mi hijo por fin ha crecido. Es verdad. Ramírez, guárdalo. Busca un marco y enmarca este examen. Sí, enmarcado. Lo colgaremos en el cuarto de Martín. Sistema. Caja sorpresa para principiantes. Al abrirla, obtendrá con 100% de probabilidad un objeto de apoyo de nivel 1 de 3. Abrir. Felicidades, usuario principal. Obtienes 5 cápsulas de concentración. Son consumibles. Durarán 1 hora al usarlas. No se pueden pausar. No se pueden interrumpir. En este estado, la eficiencia cognitiva, la velocidad de procesamiento y la capacidad lógica tienen un gran aumento temporal. Nota importante. Optimizan el proceso de pensamiento. Así que es eso. Pensé que iba a sacar algo como memoria fotográfica o un palacio mental, un truco increíble. En realidad esto es solo un catalizador de sobrecarga cerebral. Solo me hace pasar de saberlo, pero pensar lento, a saberlo y pensar rápido. Usarlo en tareas es un desperdicio. Es como matar moscas a cañonazos. En exámenes mensuales es exagerado. En el examen de admisión podría ser útil, pero dudo que lo use. Lo guardaré como carta trampa. Resuelve este examen. Haz tu mejor esfuerzo, hazlo bien. El profesor quiere ver mi nivel. ¿Qué tan bueno soy? Es un típico problema de divisibilidad y ecuaciones. La idea habitual es usar propiedades de congruencia, probando módulo P o módulo N, o bien suponiendo la paridad de P para analizar casos. Pero estos métodos son como ciegos tocando un elefante. No solo son muy extensos, sino que fácilmente llevan a un callejón sin salida. El núcleo del problema radica en que el término cuadrático, n al cuadrado a la izquierda, y el término cúbico a la derecha, n al cubo, no coinciden en orden. Además, n y p están muy entrelazados. Para establecer una relación de divisibilidad hay que reducir el orden y separar las variables. Hacer una división polinomial directa generaría fracciones, lo que no es elegante. Entonces construyamos un término intermedio para eliminar a la fuerza n al cubo. ¿Para qué construye esto? Ya veo. Lo entiendo perfectamente. Como el lado izquierdo divide al derecho, y obviamente también divide a sí mismo por n. Al restarlos, la compleja relación de divisibilidad colapsa. Este paso elimina directamente las interferencias de n de alto grado. Una caótica ecuación cúbica es reducida drásticamente a un análisis de restricciones de p. Un problema de nivel CMO con este paso increíble se simplifica directamente a una discusión puramente algebraica. Si el lado derecho es 0, entonces p al cubo es np-1. Como p es primo, p y p-1 son coprimos. Así p-1 igual a 1. Luego p igual a 2. Si el lado derecho no es 0, usamos la desigualdad de valor absoluto. No usó ningún teorema oscuro de teoría de números. Solo con un paso, una construcción algebraica muy precisa, logró reducir este problema de nivel nacional a nada. El talento de este chico supera mis expectativas. Oh, esto es interesante. El autor dejó aquí una enorme trampa, solo para los estudiantes que solo memorizan fórmulas. Muchos asumirán usar la media aritmética,
y al multiplicarlas obtendrán que el original es Herbada 9. Parece correcto, pero el error de este método es que asume que las dos desigualdades son iguales al mismo tiempo. Es lógicamente impreciso. En competencias se restarían puntos, o incluso se daría 0. Tampoco usaré la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Esa llave precisa, aunque eficiente, no es brutal ni hermosa. Elijo el método más básico, que muestra la esencia del problema. Expandir es la simplicidad, volver a lo esencial. Es el método más rústico. No usó desigualdades avanzadas. Solo combinó lo aprendido en secundaria, como la expansión, con lo más básico de bachillerato, la desigualdad de la media. Pero muestra la habilidad de simplificar y atacar el núcleo, con la actitud de un maestro. Si el primer problema fue un golpe de genio divino, esta es la simplicidad extrema y un control absoluto. Este es el examen nacional de la Olimpiada Nacional de Matemáticas del año pasado. Se usa para seleccionar a los miembros del equipo nacional. El Instituto Libertad ni siquiera es un instituto clave de la ciudad, es un instituto común. El mejor resultado en competencias fue hace 8 años, un primer premio estatal. En los últimos años, solo un segundo premio estatal. ¿Qué le pasa al profesor? Y ahora veo a mi propio alumno. Uno que nunca recibió entrenamiento competitivo, de una forma casi salvaje, resolviendo este examen sin reglas. Significa que su talento es tan grande que ignora trucos y fórmulas. Es matemática pura, lógica y cálculo, dominando el examen. Genio, un verdadero genio. He enseñado tantos años y nunca vi a alguien así. Martín, ¿participa en la competencia de matemáticas? Profesor, aún no termino. No hace falta. Tu nivel es más que suficiente. Mañana es el último día para inscribirse a la competencia. Tenemos que aprovechar esta oportunidad. La misión principal del sistema es entrar a las mejores universidades del mundo. Si participo en la competencia, no tendré tiempo para estudiar otras materias. Podría no valer la pena. ¿No tomará mucho tiempo? Temo perder tiempo para estudiar otras materias. Si logras el primer premio estatal, podrás solicitar los planes de las 2 grandes universidades nacionales. El puntaje del examen nacional bajaría decenas de puntos. Si logras ir más lejos y entrar al top estatal, serás seleccionado para representarnos en la final nacional. Los primeros 60 incluso entrarán directamente, sin tomar el examen. Ingresar directo. Con el nivel de nuestra escuela, llegar al equipo nacional es lejano. Mi objetivo es que consigas un segundo premio estatal o incluso un primer premio. Aún así, sería el logro más brillante de tu currículum. Claro, hay riesgos. Si inviertes mucho tiempo y no consigues el puesto ideal, el tiempo perdido, tendrás que recuperarlo tú solo. Es un atajo para los genios, pero una trampa para los mortales. La misión del sistema es terminar con la mejor nota esta aburrida vida escolar. Lo entendí al instante. El examen es la vía segura, pero debo esperar hasta el último año. Y la competencia es una gran apuesta. Si gano, en el penúltimo año aseguraré el pase a las mejores universidades. Acortaré mucho el tiempo de la misión, y la evaluación del sistema será mejor. Este camino es hecho a mi medida. Profesor, lo entiendo. Quiero participar, pero es algo muy importante. Así que quiero hablarlo con mi familia primero. Bien, queda decidido. Profesor Mendoza, la luz está rota. Tenga cuidado. Ah, bien. Parece que su familia no es muy rica. Un chico de este tipo de familia con un talento así es aún más raro. Vine a visitarlos. Don Cruz, apague la tele. El profesor Mendoza llegó. Ay, podía venir así, sin traer nada. Qué amable. Pase, profesor. Voy a cortar fruta. Una visita inesperada del profesor generalmente no es buena señal. ¿Qué lío causó esta vez? Como madre, lo conozco. Si hubiera hecho un lío, no estaría tan tranquilo. Tome, profesor Mendoza, un cigarro. No, gracias. Gracias, maestro Cruz, qué amable. Siéntese, profesor. El maestro Cruz es técnico. Bah, qué técnica, solo trabajo duro. Sobrevivo en una fábrica. Trabajo con tornos a diario, huelo a aceite. El maestro Cruz es muy modesto. Veo que en su estante hay muchos libros técnicos. Hoy en día dedicarse a la técnica es lo que importa. Eso ya pasó. Ahora la fábrica usa CNC. Nuestra generación sufrió por la educación. El máximo que llegamos es a jefe de taller. Por eso espero que Martín estudie más. Para trabajar en oficina con aire. Que no sea como yo. Todo sudor en verano y todo aceite en invierno. Aunque no tienen mucha educación, tienen una formación profesional. Estas familias suelen ser lógicas y razonables, así que será más fácil hablar con ellos. Ya que hablamos de estudiar, vine hoy aquí justo por el futuro de Martín.
Me di cuenta de que Martín tiene mucho talento para las matemáticas. Le sugiero que intente un camino especial. Profesor Mendoza, de las Olimpiadas escuché que ya no son como antes. ¿Ya no dan puntos en el examen? Además, ¿no cuesta mucho entrenamiento? Sí, profesor. El contador de la fábrica me dijo que hace unos años su hijo participó en una competencia de física. Iba a Ciudad del Lago semanalmente. En viajes y hospedaje gastó decenas de miles de euros. Al final no consiguió nada y se bajó en el examen. Sus preocupaciones son muy válidas. Si fuera un alumno común, jamás le sugeriría este camino. Pero el caso de Martín es excepcional. Este examen tiene problemas de competencia muy difíciles. Y Martín, sin haber recibido ningún entrenamiento, no solo lo resolvió todo bien, sino que su método es más ingenioso que la respuesta estándar. Profesor Mendoza, ¿no nos está diciendo eso para animarnos? El chico no era tonto, pero estaba en el promedio. Aunque últimamente se ve más responsable, ¿cómo de repente se volvió un genio? Nosotros somos malos en matemáticas. ¿Acaso 2 negativos hacen un positivo? Sobre su segunda preocupación, el dinero. La competencia estatal ya casi empieza y ya es tarde para clases externas. Además, con el nivel actual de Martín, basta con que estudie solo. La escuela ya prometió cubrir inscripción y materiales. Ya que no cuesta nada, no hay mucho riesgo. ¿Y si lo dejamos intentarlo? Martín, no solo comas. Es tu asunto. ¿Qué piensas tú? Si fallas en la competencia, te retrasarás en el examen. Somos de recursos limitados, no podemos arriesgarnos. También creo que puedo. Quiero intentarlo. Bien, hijo. Ya que lo decidiste, te apoyamos. Olvídate del examen. Si es el camino correcto, ve y atrévete. Aunque lo arruines, aunque vendamos todo, no pasarás hambre. Último día de inscripción a la competencia estatal. Mi corazón latía a 1000. Temía que algo saliera mal. Por fin, lo logramos. Más emocionante que comprar boletos para la Navidad. Director Ríos, Martín se inscribió. ¡Qué bien! Llama a todos los estudiantes del equipo. A las 3 de la tarde, en la sala del tercer piso del edificio administrativo, les daré una charla de motivación. ¿Ya lo sabes, Andrés? El profesor Mendoza. De repente, metió a un nuevo. ¿Un nuevo? ¿No es algo bueno? Que nuestra escuela logre juntar 4 personas para competir es genial. Ay, es genial. Pero el momento no es el mejor. Dicen que es de la clase 3 de segundo año. Se llama Martín Cruz. Sacó la máxima puntuación en el examen inicial y el profesor Mendoza lo adora. Sacar la máxima puntuación es increíble. Recuerdo que en ese examen el último problema era muy difícil. No niego que tenga buenas bases. Pero Andrés, tú también sabes que los exámenes escolares y las competencias matemáticas son cosas totalmente diferentes. Esas técnicas de teoría de números y combinatoria no se aprende en menos de medio año. Ahora faltan solo 3 días para la competencia estatal. Que el profesor Mendoza lo incluya ahora no es mandarlo a la ruina. Para alguien que nunca participó en competencias, quedarse en el examen mirando los problemas por 3 horas, esa frustración podría destruir su confianza. Nuestra escuela ya es un equipo débil. Si tenemos a otro con 0 o poca nota, temo que el Instituto Central nos vuelva a burlar por ser los rellenos. Si el profesor Mendoza lo decidió, seguro tiene sus razones. Mejor ayudémoslo un poco. Este tipo parece que no sabe lo difícil que son las competencias. Estudié problemas medio año, y él apenas tocó 2 libros y viene a desafiar. No es como ir a la carnicería. Compañeros, jóvenes competidores, la competencia estatal se acerca. Llevan la gloria del Instituto Libertad de Santa Clara. Gloria. Andrés Castillo, eres el veterano de nuestro equipo, nuestro pilar y base.
Debes soportar la presión esta vez. Lucía Torres, no es fácil a tu edad. Lucha con todo. Felipe Morales, eres nuestro candidato principal para el primer puesto. La escuela depende de ti. Ese chico la última vez en la oficina hablando de ese teorema casi me avergüenza. Por suerte fui astuto y con "lo veremos luego" lo eludí. No, esta vez debo ir primero y callarlo. Martín Cruz. Sé que en matemáticas tienes una visión profunda. Sobre esas teorías avanzadas, te invitamos tras la competencia a hablar con los maestros. Pero ahora faltan solo 3 días para la competencia. Lo más urgente es concentrarte en estudiar. ¿Entendido? Qué listo. Me calla primero. Teme que pregunte algo que lo avergüence. Entendido, director Ríos. Bueno, estudien. Tengo cosas que hacer. Martín, un amigo del Instituto Central de la ciudad me consiguió estos materiales internos y exámenes pasados. El tiempo es corto y hay mucho que hacer. En estos 3 días, de estos problemas, revisa lo que puedas para acostumbrarte a la competencia. 3 días no bastan, lo sé muy bien. Pero si revisas un problema más, tendrás más esperanza en el examen. Nuestra escuela tiene recursos limitados y los maestros no podemos ayudarte mucho. Estos materiales son tu mejor oportunidad. El examen es este domingo. Profesor, ¿ellos no los harán? Ya los tienen. Casi terminan. Estos materiales me tomaron 3 meses. Me quedé hasta las 12 para entenderlos. ¿Un novato los terminará en 3 días? Terminarlos en 3 días no es imposible. ¿Se ríe? ¿Es que no sabe lo difícil que es? ¿O se asustó tanto que se volvió tonto? Oye, Martín, estos materiales son difíciles. No los terminarás en 3 días. Solo te sugiero leer el primero de técnicas básicas. Consigue los puntos fáciles primero. No leas los demás. Será una pérdida de tiempo y solo te confundirás. Gracias por avisar, pero quiero intentar con todos. Olvídalo, que se dé un golpe. En el examen, verá lo que es la desesperación. Felipe, tienes bases sólidas, pero tu enfoque a veces es muy convencional. Falta flexibilidad, sobre todo al resolver desigualdades múltiples. Recuerda, si te topas con una expresión no homogénea, tu primera reacción debe ser la construcción homogeneizada. Y todos ustedes recuerden esto, algo como la construcción homogeneizada, una técnica que ahorra mucho tiempo. Úsala cuando sea necesario, no lo dudes. En competencias, cada segundo es invaluable. ¿Construcción homogeneizada? Esta palabra me suena tan rara, por la mirada que se dan. Esto seguro es un término de competencias. Mejor pregunto, mi imagen actual es de un genio novato. Preguntar cosas básicas encaja. Profesor, ¿qué es lo que acaba de decir la construcción homogeneizada? ¿Qué significa? Dios mío, ni sabe qué es la construcción homogeneizada. Es como ir a un partido de básquet y preguntarle al árbitro qué es un paso. ¿Qué va a competir? Es ir a perder. Da igual. Después de todo, es mi compañero. Si lo dejo ir al examen tan ignorante, avergonzará al Instituto Libertad de Santa Clara. Oye, Martín, si ambos lados de la desigualdad tienen grados diferentes, ¿cómo los comparas? Primero, tienes que hacerlos del mismo grado. Por ejemplo, cambiar el 1 por A más B más C, o dividir el término cuadrático de la izquierda por una expresión cuadrática. Ni eso sabes, serás destrozado en el examen. Este manual de trucos de competencia, página 15, revísalo. Aprende rápido, no querrás ni entender el problema. Ah, entiendo. Gracias. Solo es esto, la llamada construcción homogeneizada. Es solo un concepto de geometría proyectiva aplicado a la álgebra elemental de forma muy simple. Al introducir una nueva variable o usar condiciones dadas, se transforma un polinomio no homogéneo en uno homogéneo. Así, usando las propiedades de las funciones homogéneas, se simplifica el problema. En esencia, es introducir una restricción equivalente, como a más b más c igual a 1, o usar una expresión homogénea de variables para eliminar el término constante y convertir una desigualdad no homogénea y forzarla a ser homogénea. Luego se aplica la media aritmética, Cauchy, o la suma ponderada para resolverla fácil. Es muy ingenioso, pero sigue siendo solo una técnica, no un principio fundamental. ¿A esto lo llaman técnica avanzada? ¿No es solo una manipulación algebraica común? Este tipo de conocimientos dan muy poca experiencia, porque estos métodos son trucos para exámenes, no para buscar la esencia. Pero ya que lo aprendí y me ayudará a entrar a la universidad y completar la misión principal, lo aprenderé a regañadientes. ¿Ya no lee? Solo leyó unos segundos. Aunque seas un genio, imposible entenderlo a la primera. Es la técnica clave de las desigualdades. ¿Acaso no lo entiende y se rindió? Qué rápido. Es perder tiempo. Lucía, hola, disculpa, sobre la ecuación de Pell y el algoritmo tipo Euclides, ¿en qué guía están? Busqué mucho y no las encontré. La ecuación de Pell. Un novato que hace 2 días ni sabía de la construcción homogeneizada ya llegó a ese punto. Eso es para los que buscan ganar la competencia nacional.
Debería estar en el último volumen de teoría de números. Es opcional, es muy difícil. Te sugiero que primero afiances las bases. Bien, gracias. Tienes buena memoria. ¡Bing! Felicidades, usuario principal, misión de estudio intensivo completada. En los últimos 3 días, las técnicas y métodos de matemáticas competitivas han sido dominadas. Recompensa, 5 puntos. Experiencia matemática actual, 55%. Nada mal. Estas técnicas solo para exámenes no dan mucha experiencia. 5 puntos es una grata sorpresa. Tras estos 3 días de estudio, aunque muchas técnicas son complejas, la idea central es la misma. Primer lugar estatal debería estar asegurado. Pero debo mantener la calma. Hasta que salgan los resultados, no me atreveré a presumir. No puedo presumir. Si algo sale mal en el examen, ¿qué pasaría con mi reputación de genio? Bueno, no se presionen. Esta noche no hagan más ejercicios. Vayan a casa a descansar, recuperen energías. Mañana veremos los frutos de su esfuerzo. Oye, Martín. Sí. Mañana no te nervies. Si no sabes, lo entrarás en blanco. Escribe las fórmulas. Copia las condiciones del problema. A veces te dan puntos por los pasos. Es una técnica. Este futuro capitán es un poco arrogante, pero es muy responsable. Entendido. Gracias. En este examen, dudo que me falte algo. Este problema de combinatoria, creo que usando el principio de inclusión-exclusión es más claro. Aunque requiere más cálculos, es más seguro. Andrés, ¿qué opinas? Es seguro, pero hay muchos pasos. El tiempo es corto. Un error arruina todo. Prefiero usar funciones generadoras para construir el modelo y hallar el coeficiente. Aunque exige pensamiento abstracto, si el modelo es correcto, es un golpe definitivo. Función generadora. Es muy difícil. No me sale muy bien. El principio de inclusión-exclusión es una pala. Usar funciones generadoras es como una calculadora. Pero la esencia del problema es un típico grupo de permutaciones de un problema de coloración. Con el lema de Burnside sale en 3 líneas. Ellos discuten si usar la pala o la calculadora. Y yo puedo usar una excavadora. Olvídalo. El examen empieza. Distraer a mis compañeros ahora sería peor. Lo sabía. Aún está distraído. Seguro ni entiende de qué hablamos. Cierto, solo lleva 3 días. Con entender el problema ya es mucho. Como ovejas en medio de lobos. Esta escena sí que da algo de presión. Felipe, qué casualidad. Ricardo, ¿también llegaste recién? ¿Esta vez lograrás el primer puesto estatal? Preparé casi 1 año para el primer puesto. No debería haber problema. Vaya. Qué confianza. Recuerdo que en la academia tu mejor prueba simulada fue el puesto 15. ¿Qué? ¿Al volver te guió algún gran maestro y progresaste tanto? ¿Ah? Este. También viene a competir. Parece muy confiado. Ni siquiera trae materiales. Es de nuestro equipo. Ya estudió. Puede ir directo al examen. ¿Qué? ¿Tienes problema? Felipe, no es por criticarte. Aunque no estudiemos en la misma escuela, fuimos compañeros en la academia. ¿Así eres el capitán? Traer a alguien sin preparación a un evento así. ¿Y si se desespera en el examen y arruina el ambiente? Ya sabes, en una competencia estatal, lo peor es tener a alguien al lado que se rasca la cabeza, que suspira o que ni siquiera termina. No es contra nadie, solo pienso en el ambiente de examen para todos. Ay, olvídalo. En una escuela común como la suya, entiendo sus dificultades. Es difícil conseguir cupos. Les deseo buena suerte. Detrás de una gran arrogancia, a menudo hay mucha ansiedad. Este tipo de personas necesitan probar que son superiores, incluso usando métodos poco dignos. Ya vamos al examen. Discutir con él es de mal gusto. Ricardo, no te pases. Nosotros. Felipe. Ya vamos al examen. No pierdas energía con él. No vale la pena. Martín, ¿cómo puedes estar tan tranquilo? Tú lo viste. Esos tipos son muy arrogantes. Ya dije lo que dije. Pero si fallamos, no solo te avergonzarás tú, sino todo el Instituto Libertad. ¿Por qué no trajiste ni un libro? Al menos haga la vista gorda. ¿Sabes lo importante que es para mí y para nuestra escuela? Pensé que, aunque esté en el Instituto Libertad, podría demostrar que no soy menos que el Instituto Central. Pero ahora, por favor, no arruines el nombre del Instituto Libertad. Aunque no sepas resolverlo,
Escribe solución y pon las fórmulas. No dejes que seamos el chiste de esos tipos. Tranquilo. No te haré quedar mal. Bien, está bien, con que lo tengas claro. Presumir de su puesto profesional y humillar a otros para calmar su ansiedad. Qué interesante. Les mostraré qué es el verdadero talento. Estudiantes, silencio. Ahora, anunciaré la asignación de salas por escuela. Profesores guías, organicen a los alumnos para sentarse. Zona A, filas 1 a 5, Instituto Central de Loma Alta. Zona B, filas 6 a 10. Instituto Mar de Esperanza. Zona C, Instituto 2 de Loma Alta. Zona D, Instituto Ciudad del Sol. Zona E, filas 18 a 22. Instituto 14 de Loma Alta. Preparatoria Ciudad de Esperanza. Instituto 3 de Ciudad Lago. Los alumnos de estas 3 escuelas busquen su asiento. Por último, las demás escuelas que no mencioné, vayan a la zona G, en las últimas filas. Siéntense donde quieran. Ánimo, Felipe. Te espero el primer puesto. Silencio. El examen va a comenzar. El examen está sellado. Ahora lo abriré en público. El examen dura 100 minutos. Desde ahora hasta el final, no se permite ir al baño. Si tienen alguna pregunta, levanten la mano. Si quieren entregar antes, pueden hacerlo en cualquier momento. La guerra comenzó. Es el punto de Brocard. Es un modelo geométrico clásico. En la Academia Llave Dorada, el profesor enseñó 2 soluciones. Una es la sustitución trigonométrica, resolviéndola con la ley de senos. Es muy largo. La otra es la construcción, usando rotaciones y simetrías, para reunir las 3 condiciones hábilmente en un solo triángulo. Adiviné, sabía que saldrían estos modelos clásicos. Roto el triángulo PAB alrededor de A, y luego el triángulo PBC alrededor de B. Sí, aquí hay un lema clave. Demostración de existencia en combinatoria. Lo he visto antes, en la clase de la Academia Llave Dorada. El profesor habló de algo llamado lema local de Lobas. Dijo que su demostración era muy compleja. No era necesario dominarla, pero debíamos recordar la conclusión. Se aplica directamente a problemas similares. Es la solución perfecta para estos problemas. Un arma letal. Adiviné hasta la pregunta final. El primer lugar estatal está asegurado. Profesor, ¿me da más papel para cálculos? Aún calculando. Y usó tanto papel. Seguro se equivocó de camino. Está dando vueltas. Si el método es incorrecto, no lo resolverá nunca. Aunque probablemente escriba tonterías. O use el método más tonto. Su empeño no es nada mal. Parece que lo que le dije afuera, de no entregar en blanco, este chico lo escuchó de verdad. Muy bien si no se rinde. Aunque termine con 0, si llena la hoja, no avergüenza al Instituto Libertad. Este problema está complicado. Los materiales de competencia que me dio el profesor Mendoza ya los repasé en mi cabeza. Estoy seguro, no hemos visto técnicas para resolver este tipo de preguntas. Hay que demostrar que existe una buena forma de colorear. Puedes pensarlo al revés, demostrar que la probabilidad de que todos los esquemas sean malos es menor que 1. Un esquema malo significa que por lo menos los 2 extremos de alguna arista tienen el mismo color. Supongamos que AI es la arista número I y el evento de que tenga extremos del mismo color. Entonces P igual 1D por K. Si el gráfico tiene M aristas, la suma de las probabilidades de los eventos malos es M por AK. No, el máximo de M es ND por 2. Así la suma de probabilidades probablemente será mayor que 1. El método de la cota unida es muy burdo, no funciona. Estos eventos malos, AI, no son totalmente independientes. Un problema en una arista afectará a otras aristas que compartan un vértice, pero este efecto es local. Local. Sí, un evento AI solo está relacionado con pocos eventos vecinos. Una arista, como mucho, solo comparte vértice con 2 aristas. Otras aristas, su área de influencia es limitada. Si logro encontrar una manera de describir con precisión ese efecto limitado, ¿será que podría reducir esa suma de probabilidades que supera 1? ¿Bajarla?
No he estudiado nada sobre el lema local de Lobas. En mi mundo no hay fórmulas listas para usar. Lo que tengo que hacer es partir de los axiomas básicos de probabilidad y hacerlo por mi cuenta, construir un puente hacia la respuesta. Supongamos que a cada evento malo, a Bian le asigno un peso XY, entre 0 y 1. Si puedo demostrar que la probabilidad de que ocurra cada evento A y todos sean menores que un valor determinado por sí mismo y por los pesos de sus vecinos, demasiado cálculo. Mi cabeza ya no da más. Solo quedan 30 minutos. El tiempo está muy justo. Ah, cierto. Cápsula de concentración. Si me quedo atascado en esta pregunta, el primer premio estatal seguro se complica. Si pierdo esa llave, me quedo sin acceso a la CMO. La oportunidad se va. Un año perdido sería demasiado costoso. Sistema. Activar cápsula de concentración. Si existe un XY entre 0 y 1, que cumpla para todos los Y, P log igual de XY multiplicado por el producto de todos, entonces los eventos opuestos a Y tienen una probabilidad mayor a 0 de ocurrir al mismo tiempo. Lo resolví. Solo quedan 10 minutos. Apenas terminé la demostración. No he copiado nada al formulario. Creo que todo está correcto. No sé si en la última pregunta el proceso que escribí, tan complicado, me harán perder puntos por los pasos. Bueno, aunque me descuenten algunos puntos, para el primer premio estatal seguro es suficiente. Ay, el último problema fue muy difícil. No tenía idea. Las condiciones del problema eran muy abstractas. No sabía por dónde empezar. Yo igual. Intenté usar el absurdo, pero solo empeoró. Parece que este problema es para separar las puntuaciones. Es el lema local de Lobas. En realidad es un modelo clásico. Si conoces el lema, es muy fácil. Pero los cálculos son un poco tediosos. Usé casi 2 hojas. Ojalá saque la máxima puntuación. Felipe, eres increíble. Lograste resolverlo. Esperemos ganar la competencia estatal. El instituto depende de ti. ¿Y tú, Martín? Te vi sumido en los cálculos. Pensé que te habías atascado. Estoy bien. El último problema fue difícil. No conocía ese lema, así que lo resolví a la fuerza. Me tomó casi 40 minutos. ¿A la fuerza? Martín, eso no es muy realista. La probabilidad del problema y su desigualdad son muy complejas. Sin el lema como base, solo construir el modelo requeriría muchos casos y acotaciones. Y dices que en el examen lo dedujiste y resolviste. Es un trabajo que no se resuelve con unas cuantas hojas. Es como si alguien dijera que sin planos, armó por intuición en una hora un Lego de miles de piezas. Es increíble. Felipe solo ve el problema desde una lógica normal. Pero, ¿crees que soy normal? Tal vez tuve suerte. Probé la dirección correcta y logré sacar el resultado. Bueno, de cualquier forma, es mejor escribir algo que nada. Descansa y toma agua. La segunda es la dura. Es un mix de teoría de números y álgebra. Seguro es más difícil que la primera. Teoría de números, y combinada con polinomios de álgebra abstracta, es mi punto más débil en mis conocimientos. Me suena esta conclusión. Creo que en la Academia Llave Dorada, en algún libro de ejercicios la vi en un margen. Es como un teorema insignificante que pasé por alto. ¿Qué es? ¿Qué diablos es? Claro, en el campo finito ZP, si un polinomio de grado n tiene k raíces, y n es menor que k, entonces, a un paso, y sin embargo tan lejos. Este teorema, yo tampoco lo conozco. En los materiales del profesor Mendoza no se menciona esta parte. Si no entiendes la teoría, regresa a la definición. Hay k soluciones. ¿Qué significa eso? Significa que puedes escribir k ecuaciones. ¿Por qué lo estoy resolviendo como un problema de teoría de números? Pero si esto claramente es un problema de álgebra lineal. F igual a número n, x 14n, punto a número 0 igual 0. Esto es sobre el coeficiente A0 y de A1 hasta n un sistema de ecuaciones lineales homogéneas. Si n es menor que k, entonces el número de incógnitas puede ser menor que el número de ecuaciones k. Otro sistema de cápsula de concentración. Debería haber resuelto las 2 últimas preguntas. El primer lugar estatal está casi asegurado. ¡Estoy perdida! Me fue fatal en la de la tarde. La última pregunta ni siquiera entendí bien el enunciado, y la de geometría también. Me rompí la cabeza y no sabía dónde dibujar las líneas. Ay, yo también. Creo que solo me llevaré el tercer lugar estatal. Las preguntas fueron muy rebuscadas, no siguieron ningún patrón. La pregunta final de la tarde tenía la idea, la dirección era correcta, pero ese último paso, la transformación del sistema de congruencias, no me acordé. Decía un gran espacio. El primer lugar estatal no está seguro, o el segundo lugar estatal alto, o el último del primero. Depende si el corrector da puntos por los pasos.
Ya basta, Felipe. Eres un poco hipócrita. Llegar al último paso ya eres un genio, ¿ok? Nosotros ni siquiera entendimos el problema. Exacto. El segundo lugar estatal alto está asegurado. Con suerte el primero. Martín, ¿y tú? No dijiste nada toda la tarde. Las preguntas fueron muy difíciles. Te frustraste. Estuvo bien. Un poco más difícil que la mañana. Oye, eso nos llamas un poco. Siento que la dificultad subió a otro nivel, ¿ok? No te desanimes, así es la primera vez. Mientras no entregues en blanco... Por cierto, también escribiste algo en la última. Sí, terminé. Creo que lo resolví. Solo que el proceso fue un poco largo. Usé varias hojas de borrador. No sé si el corrector se moleste por la letra. ¡Qué bien, Martín! ¡Qué buen ánimo! Después del examen sigue diciendo chistes fríos. ¿No te desanimaste? Vaya, chico. ¿Escuchaste? Ayer te dije que llenaras el examen aunque no supieras. Y de verdad lo llenaste. Así se hace. Esa es la actitud. Correcto o no, no pierdas el estilo. Y si el corrector te da puntos por esfuerzo... Olvídalo. Si les digo que usé álgebra lineal en teoría de números, creerán que estoy loco. Sí, tienes razón. La actitud importa. Los problemas de este año tuvieron una dificultad muy bien controlada. Sí, sobre todo los dos últimos problemas. Son muy selectivos. Los que lo resolvieron son de las mejores escuelas, jóvenes talentos de entrenamiento constante. Acabo de corregir el examen del Instituto Central de Loma Alta, el de Ricardo Soto. Su método es muy estándar. Se nota que es un alumno de los grandes entrenadores de su escuela. Los pasos del último problema de la primera prueba podrían ser la respuesta modelo. Lástima que en la segunda, el último paso tuvo un error. Le quitaron 2 puntos. Pero su puntaje sigue siendo el más alto que he visto. El Instituto Central de Loma Alta, con razón, es la mejor base de competencia matemática del Estado. De los cupos del equipo estatal, solo esa escuela se lleva al menos un cuarto. Profesora López, ¿qué pasa? ¿Encontró alguna solución interesante? Profesor Suárez, venga a ver este examen. ¿Qué pasa? Este examen, los últimos problemas de las 2 pruebas, los resolvió. Oh, ¿los resolvió? ¡Qué bien! Adivino, ¿es del Instituto Central o del Mar de Esperanza? Eso no es lo importante. Lo importante es su método. Es único. Muy único. En la primera, no usó el lema local de Lovász. En su lugar, desde lo más básico, desde la cota de probabilidad, construyó una desigualdad ponderada y logró demostrar el lema en el momento. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Este razonamiento. Dios mío, los cálculos son brutales. Mira su técnica de acotación aquí. Es un golpe de genio. Sin una base matemática sólida y una intuición excepcional, es imposible pensar en esto. No parece la solución de un alumno. Se parece más a la deducción de un microartículo. Mira la segunda prueba. El problema del polinomio en campo finito tampoco usó teoremas estándar. En su lugar, el problema lo transformó en álgebra lineal, determinante de Van der Monde en módulo P, y lo resolvió a la fuerza. ¡Qué enfoque salvaje! No parece nada un alumno entrenado sistemáticamente para competir. ¿Cómo se llama este alumno? ¿De qué escuela es? Martín Cruz, nombre del alumno. Escuela. Instituto Libertad de Santa Clara. Instituto Libertad de Santa Clara. Nunca lo escuché. Lo encontré. Una escuela común de Santa Clara. Solo ganaron un primer lugar estatal, y fue hace 8 años. Profesor Suárez, ¿cómo calificamos estos 2 problemas? Su proceso y la solución estándar son totalmente diferentes, aunque el resultado es correcto y la lógica es rigurosa, pero... ¡Puntaje completo! ¡Debe ser puntaje completo! Esto ya no es solo resolver un problema, es mostrar la matemática en su encanto más puro. No depende de herramientas predefinidas, solo de la lógica y la deducción. Este es el verdadero talento matemático. Revisen esta prueba desde el principio con mucho cuidado. Si los problemas anteriores también están sin fallos, entonces, en la competencia estatal de este año, veremos nacer un campeón con puntaje perfecto sin precedentes. Ya salieron. ¡Ya voy! El momento más emocionante. Felipe es mi alumno más prometedor. Solo esperaba un segundo lugar estatal. Martín sí que tiene talento. Pero solo estudió 3 días. Lo dejé participar solo para que lo viviera. Un tercer lugar estatal ya sería muy bueno. ¡Wow! Felipe, eres increíble. ¡Top 10 del segundo lugar estatal! Genial, Felipe. Ahora en la lista de honor de la escuela seguro tendrán tu foto. Solo el segundo lugar estatal. Mi orgullo de querer demostrar que no soy menos que el Instituto Central ahora se volvió una pequeña espina que me clava en el corazón, dolido. Está bien, fue lo esperado.
Lástima que en la segunda prueba no terminé el último paso del problema de teoría de números. Si no, tal vez hubiera logrado el primer lugar estatal. No está mal. Este resultado ya hizo historia en nuestra escuela. Sigue esforzándote el año que viene para ganar el primer lugar estatal. Andrés obtuvo el tercer lugar estatal. Fue lo esperado. Ay, solo soy el promedio. Martín tampoco ganó. Para mí esto es un duro golpe. Yo mismo vi su talento. Con su capacidad, ganar no debería ser problema. Le dije al jefe de estudios que lo garantizaba para meterlo. Si ni siquiera ganó un consuelo, quedaré en ridículo. Martín, no te desanimes. Una derrota no es nada. En competencias estatales hay mucha suerte. Te preparaste muy poco. Es normal no ganar. Trabaja duro este año. Con tu talento, confío que el año que viene seguro tendrás un buen puesto. ¿De verdad no gané nada? No puede ser. ¿Acaso mi método no me dio ni un punto? Pero el resultado que obtuve debería ser correcto. Martín, como no quedaste, significa que tu método tiene fallos. Tras el examen, debes reflexionar, buscar los errores y prestar atención la próxima. En los estudios, sé humilde. No siempre estás en lo correcto. Lo sabía. Los milagros no son tan fáciles. Las competencias son así de crueles. El talento solo no basta. ¿Qué pasa? ¡Qué susto! Profesor Javier, vengan a ver. Estaba arriba. ¿Por qué no vieron la primera y fueron a la segunda? Pensé que el sistema tenía un error. Ya decía yo, lo del sistema es de calidad. ¿Cómo no iba a ganar nada? ¿Será otro con el mismo nombre? En nuestra ciudad hay otro Instituto Libertad de Santa Clara. Es él, es nuestro Martín. Puntaje perfecto, primero en la provincia. ¡Wow! Al final, lo que te dije ayer, de no entregar en blanco para sacar puntos, ¿para ti sonaba como una broma? No. Sé que lo haces por mí. Tú, qué bien te escondiste. Si eres tan bueno, ¿por qué me dejaste hablar? Viéndome como un idiota al enseñar, ¿te divertiste? Para nada. Ya te dije que lo resolví. Tú no me creíste. ¿Quién carajos iba a creerlo? Suena a noticia falsa. Si al final resulta ser un error, mi pobre cara no tendrá dónde esconderse. Hola, buenas. Soy el profesor del Instituto Libertad de Santa Clara, Javier Mendoza. Quiero confirmar la nota de nuestro alumno Martín Cruz. Sí, profesor Mendoza. ¡Felicidades! Su alumno Martín Cruz en esta competencia es el único con puntaje perfecto. Primer lugar del primer premio estatal. ¡Ganó! ¡Martín es increíble! Instituto Libertad de Santa Clara. Martín Cruz. Puntaje perfecto. ¿Este Instituto Libertad de qué agujero sale? Don David, enseño competencias hace 10 años y nunca oí que este colegio ganara el primer premio estatal, y mucho menos el primer lugar. El nombre de Martín Cruz, ¿alguien lo conoce? No lo recuerdo. No figura en la base de datos. Es alguien totalmente desconocido. Parece que surgió de la nada. Martín Cruz. Un genio como él terminó en el Instituto Libertad. ¿Para qué sirve la oficina de admisiones? Les doy tantos fondos al año para buscar talentos en la provincia y solo traen este resultado. ¿Ah? Director, injusto. Las notas de ingreso de Martín Cruz eran muy comunes. Al entrar al Instituto Libertad pasó desapercibido en su primer año. ¿Cómo íbamos a notarlo? Dicen que fue en el nuevo semestre, en el primer examen mensual cuando sorprendió a todos. ¿Y ahora? ¿Aún podemos reclutarlo? Director, no creo que sea buena idea. Ya es el primero en la competencia estatal. Seguro participará en la Olimpiada Nacional de Matemáticas. Si lo reclutamos ahora, aunque lo logremos, las demás mejores escuelas dirán que el Instituto Experimental Estatal solo se aprovecha. ¡Inútiles! Son unos inútiles. Son muy malos para buscar información. Expandan más su red de búsqueda. No dejen que vuelva a pasar. Dios mío, ¿qué está pasando? Qué mal gusto. Es igual al cartel del supermercado Buen Día que abrió al lado. Vaya, qué mal gusto. Esta canción, que solo suena en inauguraciones o en fiestas en el pueblo, y que solo se escucha ahí. Ahora suena al máximo volumen en el solemne campus, en bucle. ¡Carajo! ¡Es el cartel de nuestra escuela! ¿Estoy viendo bien? Martín Cruz, el primero del último examen, ganó la competencia estatal. Bravo. Orgulloso a los de ciencias.
La gran estrella de ciencias serás tú. Ni siquiera lo conozco. Me trata como a su sobrino. Mejor no decir nada de mi nombre, pero no podían usar una foto mejor. Esta foto es horrible. Mejor que se acabe todo. Muerte social, así se siente. ¿Ya lo vieron? ¿El cartel de afuera? Sí, lo vimos. Director Ríos. Muy festivo. Don David, ¿qué te parece? Genial, director. Es un golpe de genio. Sobre todo, el lema de único con puntaje perfecto en la provincia. Brillante, qué imponente. A los de la agencia se lo repetí 3 veces, que usara la fuente más grande y bordes dorados. Quería ese gran impacto. Para que el del Instituto Central, don Luis, desde lejos, vea nuestra gran noticia. Quiero que sepa que los estudiantes de aquí son los mejores. Vaya. Así que su gusto, el director y el director Ríos, son iguales. El director Ríos es un adulador, es un experto en ello. El diseño cutre del director lo alaba como arte. Don David, tienes buen ojo. Grandes mentes piensan igual. Don Javier, hiciste un gran trabajo esta vez. Con gran ojo, descubriste para nuestra escuela un tesoro. Lucía Torres, no te desanimes. Intenta el año que viene. Después de esto, la escuela seguro invertirá más en competencias. El segundo lugar estatal de Felipe Morales y el tercero de Andrés Castillo también son logros increíbles. En años anteriores, Felipe Morales sería el héroe de la escuela. Martín Cruz, le has dado a la escuela un gran histórico honor sin precedentes. Para nuestro Instituto Libertad de Santa Clara, en sus décadas de existencia, en competencias académicas es el mejor resultado, sin comparación. El próximo campamento de invierno de la Olimpiada Nacional de Matemáticas y todas las competencias que sigan, los gastos los cubre la escuela. Pasajes, hospedaje y comida. No te preocupes por un centavo. La escuela te otorgará una beca especial de 20.000 euros. No es mucho dinero. Mis padres recibieron llamadas de otras escuelas. Las becas son de más de 50.000 euros. Martín Cruz, no lo menosprecies. Ya es el monto máximo que la escuela puede ofrecer. No hay de otra, nuestra escuela es pobre. Tenemos pocos recursos, pero las recompensas materiales son pasajeras, la honra es eterna. Gracias a ti, nuestra escuela será mucho mejor. En el futuro, habrá una clase Martín Cruz. Tu historia estará en los libros de la escuela. Serás un ejemplo que inspirará a las futuras generaciones. En cuanto a la honra, la escuela nunca te fallará. Juega con la emoción y el honor. Usa el honor y la pertenencia futura para compensar la recompensa material. Este director es muy astuto, pero no pensaba cambiarme. Su actitud demuestra el apoyo de la escuela. Jorgito, toma una foto a nuestros héroes. Director, en el centro, Martín Cruz a su lado. Sí, póngale la mano en el hombro a Martín Cruz, para dar confianza. Bien, buen trabajo. Ya pueden irse. Martín, espera. ¿Qué pasa? Toma esto. ¿Qué es esto? Antes, en la capital, con el entrenador de oro, tomé estas notas en el campamento. Tienen muchos trucos que el profesor enseñó para resolver problemas. Vi que en la competencia estatal, aunque sacar 100 es genial, escuché que muchos problemas los resolviste a la fuerza. Tu lógica y cálculo son locos, no puedo negarlo. Pero la Olimpiada Nacional es de otro nivel. El tiempo es corto, y si solo calculas a la fuerza, tal vez no alcances. Aunque estas técnicas no son matemáticas formales, en el examen te ahorrarán tiempo. Además, me equivoqué contigo antes, y fui rudo. No te lo tomes a mal. Después de todo, nadie pensaría que eres un monstruo. Bien, entonces los acepto. Esto sí que es útil. Me ahorrará tiempo de buscar en los libros. ¡Genio, Martín! Entonces, ¿irás a la competencia nacional? ¿Puedo reservar tu autógrafo de antemano? Por si en el futuro eres un gran matemático. Así podré presumir de que fui compañera de un campeón mundial. Exacto, y yo también podré presumirle a los nuevos alumnos que cuando el genio Martín tuvo problemas, yo le di la hoja de borrador. La competencia estatal es solo el inicio. Olimpiada Nacional. ¡Espérame! ¡Martín! ¡Vivo! Déjame robar tu suerte. Martín, mírame. Ayúdame a probar matemáticas. ¡Martín! ¡Hermano mío! Por favor, acaríciame la cabeza. Ayúdame a probar física. Diablos, qué pervertido. ¿Mi libro? ¿Y mi cuaderno? ¿Me lo robaron? Espera. ¿Quién robaría estos libros y cuadernos comunes? Oye, Martín, tus libros y cuadernos los llevaron todos. ¿Llevaron? No tienes idea. En estos 2 días que faltaste, tu asiento casi se volvió el atractivo de la clase. En el recreo, la clase y hasta otros alumnos vinieron a ver. Querían robar tu aura de genio. Luego, no sé quién empezó. Dijo que tus libros eran secretos de genio y que estaban bendecidos, que eran reliquias del genio. Y luego cada uno se llevó uno y se le repartieron.
Fui rápido y me quedé con este libro de matemáticas. Lo llevaré a casa y lo guardaré bien, para adorarlo a diario. Y robar tu buena suerte. ¿Esto es la superstición cibernética de la nueva era? Matín, de tu escritorio encontré esta hoja de borrador. Aunque solo hay una línea auxiliar, siento que oculta la verdad matemática. ¿Puedo laminarla para guardarla como recuerdo? Esa línea la dibujé la otra vez por aburrimiento en clase. No significa nada. Quédate con ella. Haz lo que quieras. Pero de verdad no tiene ningún significado especial. Lo entendemos. ¿Alguna idea? Es la definición perfecta de fingir la muerte en masa. Me urge llamar a Martín, para que estos alumnos vean un verdadero golpe de gracia. Pero la razón me dice que no. El objetivo de la clase es enseñar a los demás. Martín ya no necesita esta clase. Este problema para Martín es demasiado fácil. No voy a desperdiciar su tiempo. Escuchen mi explicación. El texto que les pedí memorizar, ahora haré un repaso. Todos en la clase entendieron el significado de esa mirada. Vas a competir a nivel nacional. Sigues un camino hacia la cima. Este puente angosto del examen no te va a robar tu valioso tiempo. 3 días después. Este ambiente de adoración irracional ya empezó a afectar gravemente mi eficiencia de estudio. Es hora de irme. Bien. Este pequeño estanque escolar ya no es suficiente para ti. Ve y prepárate bien. La CMO es el verdadero campo de batalla. Allí se reunirán a los mejores genios matemáticos de todo el país. Por ahora, busca por internet cursos de la CMO para ver. La verdad, la escuela nunca ha tenido experiencia en entrenar a competidores de la CMO. En muchos aspectos tendrás que hacerlo solo. En octubre, la provincia organizará un entrenamiento. Ese entrenamiento es muy profesional, seguro que ayudará. Martín, la verdad, llevo casi 30 años enseñando. Antes de mi jubilación, tener un alumno como tú lo valió. No, lo sé, en matemáticas ya no puedo ayudarte mucho. Muy pronto me dejarás muy atrás. Pero, en tu camino por la vida, si tienes problemas de dirección o con las relaciones humanas, mientras me consideres tu profesor, ven cuando quieras. En eso, haré todo lo posible por ayudarte. Gracias, profesor Mendoza. Lo tendré en cuenta. Esto es todo lo que conseguí en la Academia Llave Dorada. Una caja entera. Es todo tuyo. ¿Tanto? En la competencia estatal te cedí. En la Olimpiada Nacional de Matemáticas no puedes perder. Son exámenes reales, son de gran utilidad. Bien, gracias. Como parte del contenido se repetía con mis libros, solo leí lo que no conocía. Lo terminé en 2 días. En la competencia estatal, los últimos 2 problemas solo me apoyé en la cápsula de concentración y su efecto OB, para derivar a la fuerza los teoremas ya establecidos. Sin este truco, no habría terminado a tiempo. Si no hubiera resuelto esos 2, ni hablar de primer lugar. El segundo sería de suerte. Y si quería usar la competencia para entrar a una gran universidad, tendría que esperar 1 año. Pero si eso pasaba, completaría la misión principal en el último año, y la evaluación del sistema sería baja. Ahora que lo pienso, me da miedo. El conocimiento es el arma más confiable. Los trucos son buenos, pero no siempre te salvarán. Ahora, en las competencias de matemáticas de secundaria, ya no tengo lagunas de conocimiento. Álgebra, geometría, teoría de números, combinatoria, los 4 módulos y todo su conocimiento ya se han construido en mi mente como un palacio claro y sólido. Pasé el tutorial. Es hora de ver un mundo más amplio. Aprender matemáticas universitarias de forma sistemática. La base de las matemáticas de secundaria ya está muy firme. Es hora de construir un edificio más grande. Pero el método de estudio tradicional no es para mí. Necesito una forma de enfocarme a lo que quiero. Si no entiendo un concepto, buscaré la mejor explicación en Internet. Así que compraré un celular. A otros estudiantes les afecta el rendimiento, pero yo lo usaré para mejorar mis notas. Además, en el entrenamiento de la Olimpiada Nacional de Matemáticas estaré un mes fuera y necesitaré un medio de comunicación. Esos 20.000 euros del premio finalmente tendrán uso. Hola, quiero este. Buen gusto. Pero aquí tenemos un nuevo modelo de gama alta. Toma fotos increíbles. Mire este de 12.000 euros. Es ideal para la luna. No, solo este. Mis necesidades son simples. Internet, llamar y sin trabar. El único uso de la cámara es escanear códigos. O fotos de la pizarra. Duele. Aunque ahora no me falta dinero, es la primera vez que gasto mi propio dinero en algo grande. Hola, profesor Mendoza. Soy Martín.
Ah, Martín, ¿qué pasa? ¿Tienes algún problema? No hay problema. Los materiales de competencia que me dio casi los terminé de leer. ¿Todos? ¡Todos! Los nuevos materiales de la selección, ¿también los terminaste? Parece que al profesor le salió el susto. Sí, los terminé. Las múltiples demostraciones de algunos teoremas fueron interesantes. Uy. Hasta creo que el profesor se tragó el celular. Parece que mi velocidad de aprendizaje supera la comprensión humana. Entonces, ¿por qué llamas? Quisiera que me recomendara algunos libros de texto clásicos de matemáticas universitarias y también algunos para ampliar mi perspectiva. Quiero empezar a estudiar por adelantado. Vale, espera un momento. Te voy a hacer una lista de libros. Análisis matemático, curso de cálculo. ¿Qué es la matemática? El profesor Mendoza realmente se esforzó en preparar esta lista. Análisis complejo. Suena más avanzado que el análisis real. Lo compro. Ecuaciones diferenciales ordinarias. El nombre suena muy pro. Lo compro. Manual de estudios clásicos poco comunes. Topología. Suena pro. Lo compro. Mi billetera está llorando. Pero invertir en el cerebro es la inversión más rentable. No me arrepiento. Los libros llegarán en un par de días. Es mi primer celular. Debo explorar el mundo virtual. Resulta que el mundo de la matemática pura no es como yo imaginaba. No solo hay fórmulas aburridas ni torres de marfil aisladas. Aquí también hay un mundo lleno de batallas, recompensas y gloria. Cada nombre es como un arte marcial legendario. En la cima del mundo matemático. Resolver cualquiera de ellos bastaría para la historia. Y el nombre de un matemático estaría junto a Euler y a Gauss. Olvídalo, ni hablar de resolverlo. Me toma mucho leer el problema para entenderlo. Lo que es para ti no lo fuerces. Siguiente. El profesor Solano en teoría de números y combinatoria es un experto. Y tiene un pasatiempo inusual. Plantear conjeturas. Por eso publicó un libro. Nuevas conjeturas en teoría de números y combinatoria. En él recopila las que él mismo propuso. 820 conjeturas desafiantes. Interesante. Estas conjeturas son como un nivel de dificultad. Un grupo de mazmorras perfectamente diseñado. Entiendo las de cientos de dólares. Tras aprender matemáticas universitarias básicas, tal vez pueda intentarlas. Pero las de miles de dólares requieren un conocimiento más profundo y experiencia en investigación. Esto es literalmente una guía de nivelación matemática completa desde novato hasta Dios. Pero estas conjeturas, la mayoría requieren herramientas matemáticas universitarias o superiores. Aún me falta conocimiento. Forzar su resolución sería inútil. El operador es el profesor Samuel Vargas. Es profesor de secundaria y también un reconocido experto en problemas de matemáticas. Detrás de este blog hay una comunidad muy activa de amantes de las competencias matemáticas. Las recompensas aquí no son altas, generalmente entre 50 y 500 yuanes. El profesor Vargas sube estas recompensas por un lado para recopilar soluciones ingeniosas a los problemas y por otro lado para mantener activa la comunidad. ¿No es como el pueblo de principiantes con sus misiones diarias y tablero de recompensas? Poca experiencia y poco dinero, pero abunda la cantidad. Perfecto para alguien recién salido del pueblo de principiantes y sin equipo completo. Esto está hecho a medida para mí en este momento. Primero, los problemas son de nivel competitivo y caen justo en lo que ya domino por completo. Segundo, busca soluciones más innovadoras. Esto me obliga a ver el mismo problema desde diferentes ángulos. Los libros de apoyo por eficiencia suelen dar solo una o dos respuestas estándar óptimas. Te dicen cuál es la ruta más rápida a la cima, pero no te muestra los paisajes por el camino ni las desviaciones y precipicios. Pero la sección de comentarios es un mapa de ruta completo. Algunos usan coordenadas para simplificar. Es tedioso, pero la idea es clara. Otros usan vectores y trigonometría para moverse en un mar de símbolos. Y otros presentan construcciones imaginarias, pero se atascan en un paso clave, dejando una pista. Ya veo. Para mí resolver estos problemas ya no es muy difícil. Pero estas variadas, o incluso soluciones erróneas o ineficientes, me han abierto una nueva puerta. Me permiten ver cómo un problema matemático, en diferentes contextos de conocimientos, es una comprensión del problema a nivel anatómico. El talento me permite hallar la solución óptima rápido, pero la falta de experiencia me hace ignorar las rutas no óptimas. Y aquí justamente se cubre mi mayor debilidad. Estos problemas, si se quieren resolver de forma innovadora, requieren conocimientos de matemáticas universitarias. Primero anotaré algunos problemas nuevos para estudiarlos con calma luego. Joven, ¿compraste discos de pesas? Pesa un montón.
Empezaré con las 3 materias básicas. Análisis y álgebra son las 2 líneas principales. Puedo estudiarlas en paralelo. La geometría analítica como complemento. Empiezo con el famoso principio del supremo, junto con el corte de Dedekind, el teorema del nido de intervalos y el criterio de convergencia de Cauchy. Estos conceptos son la base de todo el edificio del análisis, y para muchos estudiantes de primer año son el primer gran obstáculo. Pero para mí, partir de los axiomas más básicos y construir paso a paso la lógica del edificio matemático me ha cautivado como nunca antes. En solo una noche, los primeros 4 capítulos de análisis matemático, teoría de números reales, teoría de límites, cálculo diferencial de funciones de una variable y cálculo integral de funciones de una variable los dominé por completo. Los primeros 3 capítulos de álgebra superior, polinomios, determinantes y ecuaciones lineales también los dominé por completo. Aumento de memoria, ni una mayor velocidad de cálculo. Es algo más profundo, una transformación de talento. Puedo ver claramente cómo en el análisis matemático, la teoría de límites y en el álgebra superior, los espacios lineales se conectan. Las transformaciones de coordenadas en geometría analítica, en esencia, son operaciones de matrices en álgebra lineal. Ding. Felicidades. Usuario principal. Nivel subido. Obtienes un cofre de nivel superior. Probabilidad de sorteo. 50% de obtener un recuerdo. 45% de obtener objetos de nivel 1 a 3. 4% de obtener objetos de nivel 3 a 5. 1% de obtener un objeto de nivel 6. El cofre de principiante era un premio seguro. Este cofre de nivel superior tiene 50% de probabilidad de no dar nada. Abrir. Felicidades. Primero deben tener claro algo. La CMO, o sea, la Olimpiada Nacional de Matemáticas, también llamada Campamento de Invierno, y la competencia estatal anterior son conceptos totalmente diferentes. Antes de las diferencias, primero felicito a todos. Estar sentados aquí ya es un gran éxito. En nuestra provincia del sur, aunque eliminaron los puntos directos en el examen de admisión por competencias, lo que han ganado vale mucho más que esos puntos. Todas las universidades de élite del país, sobre todo las 2 grandes nacionales, para quienes sobresalen en una materia, tienen políticas especiales de descuento. Podría decirse que desde que ganaron el primer lugar estatal, su opción segura ya puede ser una universidad de élite. Pero espero que sus metas no se queden ahí. La competencia estatal evalúa la destreza, mientras que la CMO evalúa la profundidad y creatividad. Hay menos problemas, pero cada uno podría ser una fortaleza que les tome 1 o 2 horas de trabajo. 2 días, una prueba al día, de 4 horas y media, solo 3 problemas. Esto significa en promedio, tendrán 1 hora y media para resolver un problema mucho más difícil que el último de la competencia estatal. Su objetivo debería ser oro o plata, o incluso entrar a la selección nacional para ganar una plaza directa. Bien, ahora pasen a presentarse. Martín Cruz, Instituto Libertad. Es Martín Cruz, el genio de puntaje perfecto. En persona. Él, con esa cara tan inofensiva. Puntaje perfecto estatal. El que me robó el primer lugar estatal. El CEI y la inteligencia emocional son talentos muy diferentes. Este Ricardo Soto, en el control de sus emociones, apenas está empezando. Lo que le dijo a Felipe antes de la competencia estatal, que parecía preocupación, pero era burla, lo recuerdo muy bien. Ahora esa cara de querer provocar, pero a la vez avergonzado, es bastante graciosa. Desde ahora, estudiarán en el aula. Este material fue escrito para este entrenamiento. Cubre todos los temas clave de la Olimpiada Nacional de Matemáticas y ejercicios clásicos. Si tienen preguntas, acérquense al pizarrón para hablar conmigo en privado. Qué aburrido. En la competencia estatal sí me faltaban estos conocimientos, pero ahora ya repasé los temas de competencia, ya los domino todos.
Además, mi talento matemático ya está en nivel 1. Mi nivel de comprensión ha mejorado drásticamente. Hacer esto ya es una pérdida de tiempo. Este es un clásico problema de existencia de triángulos con circunferencia vacía. Alguien en los comentarios dio la solución usando el principio de extremos, pero el reto exige una solución con otra idea. La solución usual usa el principio de extremos de mínimo y máximo, pero ¿podríamos abordarlo desde otro ángulo? Como la envoltura convexa. Consideremos la envoltura convexa de estos n puntos. Si probamos que un lado de la envoltura y otro punto forman un triángulo que cumple la condición, o por reducción al absurdo, supongamos que el interior de la circunferencia de cada triángulo contiene otros puntos. ¿Podríamos llegar a una contradicción? Parece que mi sistema de conocimientos actual aún tiene algunos puntos ciegos. Aunque ya domino todo el contenido de competencias de secundaria, ante un problema difícil de la IMO, sobre todo cuando exige soluciones innovadoras, solo confiar en mi herramienta actual es algo limitado. Martín Cruz, he notado que estos días no has hecho mucho el material de entrenamiento. ¿Te parece muy fácil o tienes algún problema? Ninguna. Los temas del material ya los dominaba antes. Ahora sigo mi propio ritmo y adelanto temas posteriores. Ya los domino. Ese material lo escribí con varios profesores e invertimos mucho esfuerzo. Es mucho más difícil que la competencia estatal, solo para que los ganadores se preparen para la Olimpiada Nacional de Matemáticas. Bien, confío en que tienes tu propio plan de estudio, pero te recuerdo que la Olimpiada Nacional de Matemáticas es seria, no te confíes. Ven a buscarme si tienes problemas. Sí, gracias, profesor González. Los genios son especiales. No se puede usar el mismo método para dirigirlos. Cada genio tiene su propio método. Compacidad. En la solución estándar, tomar el segmento más corto y el ángulo más grande, en el fondo aprovecha la compacidad de conjuntos cerrados y acotados para garantizar la existencia de extremos. Si se aborda desde este ángulo, sí que es una buena idea. DIN. Conocimiento del usuario principal integrado. 5 puntos de experiencia matemática. Actual, 20 de 500. Aprender matemáticas universitarias para resolver problemas difíciles de competencia tiene un efecto de dominio total inesperado. Brecha, abismo, desnivel. ¡6 puntos! Hay 6 puntos de diferencia con la puntuación máxima. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Creíamos que el puntaje perfecto de Martín era pura suerte. Creíamos que su desvío en el entrenamiento era capricho de genio. Hasta ahora lo entiendo. No fue suerte, ni capricho. Fue un dominio total por fuerza absoluta. Seguro. El top 3 de la Olimpiada Nacional es un seguro. Y el primer puesto no es imposible. Es mi primera vez en un avión. Qué aburrido. La solución estándar usa el principio del extremo. Su esencia es la compacidad. ¿Podría evitar este enfoque analítico? ¿Usar un método combinatorio o geométrico más puro? Supongamos que estos n puntos sufren un proceso de crecimiento. Imagina que cada punto es un centro, con radio inicial 0. Luego, todos los círculos a la misma velocidad comienzan a expandir su radio. Este proceso, como si en una superficie de agua en calma tiraras n piedras al mismo tiempo, generando n círculos concéntricos que se expanden. Cuando las ondas de 2 círculos se tocan por primera vez conectando sus centros, obtienes un segmento. La mediatriz de este segmento es la frontera de influencia de estos dos puntos. Cuando las ondas de 3 círculos se cruzan por primera vez en un punto conectando sus centros, obtienes un triángulo. Este punto de cruce es el circuncentro de este triángulo, un método totalmente nuevo, basado en el diagrama de Voronoi, y la idea de la triangulación de Delaunay se fue formando lentamente en mi mente. El triángulo formado por los 3 puntos que se cruzan por primera vez, su circunferencia circunscrita no puede contener otros puntos, porque si lo hiciera, el círculo correspondiente a ese punto inevitablemente se cruzaría antes con uno de estos 3 círculos, lo que contradice la primera vez. Esta idea parece viable, pero necesita una prueba matemáticamente rigurosa. Compañeros, bienvenidos a la Ciudad Heroica, Ciudad Héroe, para participar en este año de la Olimpiada China de Matemáticas. Todos ustedes aquí presentes son los mejores entre millones de estudiantes de secundaria del país. Cada examen de 8 de la mañana a 12:30 dura 4 horas y media. Deben resolver 3 problemas. Estos 6 problemas evaluarán la profundidad de su conocimiento y su capacidad creativa.
Por puntaje total, los primeros 60 estudiantes serán seleccionados para el equipo nacional. Ese es el verdadero objetivo de la CMO. Su campo de batalla no es solo este examen. Su objetivo es alcanzar las estrellas y honrar al país. Esa presencia académica que impone respeto sin necesidad de enojarse. Esa habilidad de explicar con pocas palabras conceptos matemáticos complejos de forma simple y clara. Pude sentir el verdadero peso de ser un maestro de talla mundial. Esa pregunta de geometría combinatoria que pensé en el avión sobre el modelo de crecimiento circular no deja de rondar en mi cabeza y me tiene súper intrigado. Sea el conjunto de puntos P guapo P hasta P, para cualquier punto X en el plano y cualquier Pi que pertenece a P, definimos una función de distancia D. Ahora consideremos una variable de tiempo t jotoviando 0. Para cada punto Pi, podemos definir un círculo centrado en ese punto con radio ρ_ct cerrado. Mi idea es encontrar el primer instante de tiempo t0 en el que 3 discos se intersecten en un solo punto. Ese punto es el circuncentro del triángulo. El problema es cómo demostrar rigurosamente que el primer instante t0 de intersección existe y es único. Esto involucra continuidad. Estoy atascado. Siento que ya agarré el núcleo del problema, como un alpinista que ya ve la bandera en la cima e incluso siente el viento de la cumbre, pero bajo sus pies hay una invisible brecha sin fondo. Necesita un puente, un lema clave, o una transformación ingeniosa para cruzar esta brecha. Olvídalo, mañana hay examen. La demostración inconclusa de anoche, como una melodía en bucle, en lo más profundo de mi mente, ecoó toda la noche. Puedo sentir que la respuesta final está a un paso. Es un estado muy sutil, difícil de describir, como si un componente lógico clave estuviera justo ahí, pero envuelto en una niebla impenetrable, el que convierta todo el modelo de crecimiento circular desde una idea intuitiva y de naturaleza física en una lógica matemática inquebrantable y sólida. Ese punto de conexión crucial, ¿qué es exactamente? Martín, son las 7, levántate. Martín, pareces preocupado. Estás un poco nervioso. Vi que casi no desayunaste. Menos mal. No te presiones tanto. En la Olimpiada Nacional de Matemáticas puede pasar cualquier cosa. La actitud es clave. Solo tienes que mostrar tu nivel habitual y ya. Tu talento lo han visto todos los maestros. No dejes que el nerviosismo te haga fallar. Sería una lástima. Sí, gracias, profesor González. Entendido. Sé que el profesor González tiene buenas intenciones, pero mis preocupaciones ahora no tienen que ver con el nerviosismo. Es un estado puro, único antes de resolver un problema difícil. En cuanto a la Olimpiada Nacional de Matemáticas, para mí es solo una prueba común que ya perdió su dificultad. Todo es muy estándar. Para mí, resolverlo solo tomará menos de 1 hora de cálculos mecánicos. Es como si un personaje de nivel máximo volviera al pueblo de principiantes. ¿Cuál es el verdadero punto de conexión? ¿La propiedad de la triangulación de Delaunay? No, ese es el resultado, no el proceso de demostración. La dualidad del diagrama de Voronoi parece tener algo que ver, pero no es lo suficientemente directo. Es la propiedad del círculo vacío. Siempre he intentado demostrar una propiedad que ya existe y fue perfectamente demostrada. Caí en un error de pensamiento. Mi modelo de crecimiento circular, en esencia, construye dinámicamente una triangulación de Delaunay. Y la definición de esta triangulación es que en su red triangular, el círculo circunscrito de cualquier triángulo no contiene ningún otro punto del conjunto. Este no es un resultado que deba demostrar, es un axioma que puedo usar. Siempre intenté empezar desde cero a fabricar un auto, pero olvidé que solo necesitaba encontrar la llave del auto que ya existía y luego arrancarlo. Ya lo tengo. Debo escribirlo ahora. Esta inspiración es como un rayo de verano, muy fugaz. Si no la atrapa ahora, si lo pienso después, tal vez nunca vuelva a encontrar esta claridad. En cuanto a la Olimpiada, con 1 hora me bastará. Primero quiero resolver este reto más emocionante. No es por la recompensa de 300 euros, es simplemente la sed de verdad de un solucionador. Una respuesta instintiva al reto intelectual. No necesito vigilar yo mismo.
Pero en estas competencias nacionales siempre me ofrezco. Para mí no es solo un trabajo, es un placer único. Me gusta estar en el salón observando de cerca estas mentes jóvenes, ver cómo luchan con los problemas y esos momentos de inspiración. Esos 3 problemas en el examen son 3 laberintos bien diseñados. Están hechos de lógica pura y trampas muy astutas. La entrada es clara, pero adentro hay muchos caminos. Resuelve el primer problema. Un problema de teoría de números sobre una variante de la ecuación de Pell. La ecuación de Pell, para las herramientas de la teoría de números elementales, es como una pared de hielo liso. Pero este joven ha sacado a la luz el clásico arma para este tipo de problemas, la teoría de fracciones continuas. La infinidad de soluciones oculta en la ecuación, esta trampa, pronto se hizo evidente. Trataba de arrastrar la deducción del joven a un bucle sin fin. Él, con calma, introdujo el concepto de período. Según el teorema de Lagrange, logró limitar las soluciones infinitas dentro de una estructura finita. Bien. El nivel de teoría de números de este chico ya está a nivel de un excelente universitario. Es un laberinto astuto. Trata de usar el martillo del principio de inclusión-exclusión para romper la pared, pero descubre que la estructura es inusualmente compleja. Cada golpe deja caer un montón de números combinatorios complejos. ¡Qué enfoque audaz! Va a usar lo que Laplace llamó el alma analítica de la probabilidad, la función generadora. Convertirá el problema de la secuencia discreta en uno de función continua para resolverlo. Es una conversión extremadamente ingeniosa. Es como si tradujera entre diferentes lenguajes matemáticos. Así es la Olimpiada Nacional de Matemáticas. Entre genio y genio, la brecha sigue siendo abismal. Este estudiante parece de la máxima puntuación del equipo del sur, Martín Cruz. Los correctores hablan mucho de este genio autodidacta. Me siento algo expectante. Quiero ver qué hará este genio legendario, con qué enfoque revolucionario resolverá estos 3 laberintos. ¿Qué pasa? ¿Se rindió o se asustó por la dificultad? Espera, ¿qué es esto? ¿Qué está haciendo? Me doy cuenta de que los cálculos de Martín en el papel y las 3 preguntas del examen no tienen nada que ver. Las 3 preguntas de la Olimpiada Nacional de Matemáticas. Una de teoría de números, una de combinatoria y una desigualdad algebraica. Con la geometría computacional no tienen nada que ver. ¿Qué está calculando? ¿Acaso está usando un enfoque que no entiendo, de otra dimensión, para resolver una de las 3? Al igual que Grothendieck, usando una geometría algebraica muy abstracta para unificar áreas aparentemente ajenas. Imposible. Ese nivel de pensamiento abstracto ni un estudiante de secundaria ni los mejores matemáticos lo tienen. Además, los cálculos en este papel son muy concretos. Solo está resolviendo un problema geométrico específico. La única explicación es que este estudiante, en la Olimpiada Nacional de Matemáticas, en la batalla por el mayor honor nacional, mientras todos los genios luchan a muerte, él hace su propia investigación matemática. Ya no es arrogancia, es pura locura. Al fin lo resolví. No puedo sacar el papel, así que lo memorizaré para escribirlo al terminar. Aunque 300 € no son mucho, la satisfacción de resolverlo es invaluable. Ding, el usuario principal resolvió un método innovador. 5 puntos de experiencia matemática. Resolver problemas matemáticos con métodos innovadores es una buena forma de ganar experiencia. ¿Ya pasaron más de 1 hora? Quiero ver a este loco que desperdició más de 1 hora de tiempo valioso, cómo enfrentará en el examen estos 3 laberintos que desafían a los genios. Un inicio muy común, pero lo que sigue es la verdadera trampa del problema. Esta ecuación atraerá al resolutor a una discusión de casos muy compleja, y cada rama podría generar nuevas ramas. Incluso se inspiró en el salto de Vieta. Es una técnica en Olimpiadas conocida como la bomba nuclear. En 1988, en el problema 6 de la IMO, una de las más difíciles de la IMO, brilló y se hizo famosa. Eludió todas las trampas con facilidad.
Con una perspectiva de mayor dimensión, vio directamente la esencia del problema. Su dominio de la teoría de números es insondable. Si antes el genio del Instituto 4 de Ciudad Dorada usó una destreza refinada para desarmar la defensa del monstruo paso a paso, entonces Martín es como un dios. Solo le echó un simple vistazo al monstruo y el monstruo le entregó su punto débil. Es un clásico de combinatoria geométrica y coloración. Parece simple, pero es la esencia de la invarianza. El simple blanco y negro no sirve. Con 4 colores tampoco es fácil hallar esa invarianza. Coloración en espiral. Por supuesto que he visto este método en algunos algoritmos de gráficos por computadora o en la teoría de diseños combinatorios, pero usarlo en la Olimpiada Nacional de Matemáticas para resolver el problema de dominó en L, ¡qué enfoque salvaje! Dios mío. Él halló la esencia del problema. Los métodos de coloración comunes son como usar una llave universal para un tornillo de forma extraña. Siempre hay algo que no encaja. Pero la coloración en espiral de Martín es como si para el tornillo del dominó en L se le hiciera a medida una llave perfecta y única. Genial. Es absolutamente brillante. Esta capacidad de ver la estructura central del problema y construir herramientas para resolverlo es el potencial de un gran matemático. Este problema es reconocido como el reto más difícil del examen. En todo el salón, los que lo resuelvan por completo no superarán a 5. Un poco complicado. Usará el método de vectores espaciales para convertir una desigualdad algebraica en un problema geométrico. Es una idea sumamente brillante. Hay leyendas así en la historia de las competencias. Dicen que un genio rumano usó este método de ascenso dimensional para resolver un problema que incluso los creadores consideraban difícil. Un problema difícil de la IMO. Pero este método es muy arriesgado. Si la construcción falla, toda la solución colapsará al instante. Todo el problema de ese caos de álgebra lo arrancó a la fuerza y lo elevó a un espacio tridimensional, claro e intuitivo. Las condiciones de la desigualdad las transformó en un problema geométrico claro. El tercer problema le tomó 15 minutos. Desde el inicio hasta terminar todo, menos de 45 minutos. Monstruo. Ya no es un simple genio. Es un auténtico monstruo. Para que termine el examen quedan unas 2 horas y media. No pienso entregar antes, porque si lo hago, me reuniré con mis compañeros en el área de descanso y me harán muchas preguntas sobre los problemas. Es muy molesto. Más importante aún, acabo de tener una inspiración para resolver ese problema de geometría combinatoria. Mi creatividad está en su punto más alto. Necesito de inmediato tomar la idea de la triangulación de Delaunay y hacer una deducción más rigurosa y concisa. Para el mismo resultado, el proceso de razonamiento a veces toma caminos tortuosos. Lo que busco es, obviamente, una matemática más elegante. Él de verdad está haciendo su propia investigación. He visto a muchos por notas y por puesto, genios que se esfuerzan, pero nunca vi a uno que en un torneo de tanta fama mantuvo por la matemática el amor y curiosidad más puros. Me recuerda a las leyendas de la matemática. A los 20 años resolvió un caso del último teorema de Fermat-Galois. La víspera del duelo escribió la teoría de grupos. Y al genio indio que murió joven, Ramanujan, este chico llegará muy lejos. ¡Dios mío! ¿Ese examen era para humanos? La primera me tomó casi 3 horas y ni sé si está bien. El coloreado de la segunda no pude sacarlo. ¡Qué trampa! Martín, ¿cómo te fue? Regular. ¿Qué quieres decir con regular? La ecuación de Pell del primero, ¿la resolviste? Analicé varios casos, pero creo que me faltó algo. No hace falta. Con el salto de Vieta, la estructura de la solución se construye directo. ¿Ah? ¿Salto de Vieta? ¿Aplicado aquí?
Escribir fórmulas en LaTeX desde el celular es muy complicado. Tendré que escribirlo y sacarle foto. Parece que necesito una laptop. Para mí, esto es como hacer algo muy trivial. Es un pasatiempo tras resolverlo. Mi atención debe enfocarse en el próximo objetivo digno. Estos problemas, aunque tienen algo de ingenio, son de dificultad limitada. Ya no me dan experiencia académica. La teoría de Ramsey y el polinomio ciclotómico, estos dos nombres pertenecen a la matemática competitiva, áreas de gran dificultad y profundidad. Incluso tocan los límites de la matemática universitaria. Hoy en el examen, primero resolví el problema de recompensa y luego los 3 problemas difíciles del examen. Esa enorme cantidad de cálculos fue bastante agotadora. Esta vez no usé la cápsula de concentración. Todo fue con mi propio poder mental. Mi cerebro ya siente una fatiga evidente. Para el examen de mañana no quiero fallar por tonterías. Quiero ver a Martín. ¿Qué hará hoy? Su proceso de resolución, más que pensar, es una reproducción. Como si no los viera por primera vez, sino que en una dimensión superior, en un espacio mental, ya lo resolvió 1000 veces. Es el talento matemático nivel 1 de Martín, lo que le brinda una intuición matemática casi instintiva. Solo pasaron 50 minutos. Ya no es solo una gran capacidad de cálculo. Es una percepción de las leyes matemáticas casi aterradora. Es el estudiante de preparatoria con más talento que he visto, el mejor. Otro problema de recompensa. Este chico hace del salón su propio estudio. Martín, ¿qué tal te fue? ¿Cuánto sacaste? Resolví los 3 problemas. Si no me quitan puntos por el proceso, debería ser perfecto. Estamos seguros. Ahora el equipo del Sur tiene grandes posibilidades de quedar primero en la Olimpiada Nacional de Matemáticas. Aunque Martín no es el Instituto Central de Loma Alta. Mientras ganemos un premio por la provincia, será mérito del entrenador principal. ¡Joder! ¡Triangulación de Delaunay! ¡Genio! ¿Seguro que es de geometría de bachillerato? Este modelo de crecimiento circular es muy gráfico. Es pura arte. ¿Cuál es tu ID, genio? Quiero seguirte. Gracias, profesor. ¿De qué universidad es profesor? ¿O es un doctorando? Es muy cortés. Hasta me usa de usted. Es obvio que me confunde con un experto académico de su edad. Hola, profesor. Soy Martín Cruz, aún soy estudiante. Según mi limitada experiencia, quien no rindió el examen es estudiante, y los universitarios son los de la universidad. Creo que así entenderá quién soy. Estudiante. Lo sabía. Sospeché que era de matemáticas. ¿Segundo año? Un estudiante de segundo año usando un razonamiento tan brillante para resolver un problema que incluso a mí me resultó difícil. Un problema de geometría combinatoria. Es imposible. Con un talento tan excepcional, seguro participas en competencias matemáticas, ¿no? ¿No era la Olimpiada Nacional de Matemáticas ayer y hoy? ¿Acaso entre la Olimpiada Nacional de Matemáticas tuviste tiempo para resolver mi reto? Durante la primera prueba lo resolví en el salón. No lo hizo entre exámenes, sino durante el examen. Una sola palabra, pero es todo mundo. Pensé que Martín, al ir a la Olimpiada Nacional de Matemáticas, resolvió mi reto de paso. Ahora me doy cuenta de lo equivocado que estaba.
La verdad es que Martín, al resolver mi reto, rindió la Olimpiada de paso. Este tipo es humano. Martín Cruz, su talento me impresionó. Me pregunto si le interesa otros retos de alto premio en el blog. Número de Ramsey, polinomio cicloatómico. Bien, esperaré buenas noticias. Aunque muchos conceptos de los profesores aún no los he estudiado formalmente, con mi talento matemático nivel 1, siempre logro captar rápido la idea central de la charla. Incluso puedo intuir el futuro de ciertas teorías. Parece que mi talento nivel 1 es de verdad increíble. El último problema de este año fue un poco más difícil de lo esperado. Corregí 30 exámenes y solo uno sacó puntos parciales. El tercero también. La construcción de esa desigualdad fue muy ingeniosa. La mayoría de los estudiantes se atacan. Quien resuelva más de 3 problemas completos seguro será la línea de oro. ¡Vengan a ver! ¿Qué pasa? Aquí hay un puntaje perfecto. ¿Qué? Martín Cruz. Otra vez este Martín Cruz. El equipo del sur encontró un tesoro este año. Corregí su cuarto problema. Su solución es arte. Sin duda. Es el primer lugar de oro de este año. Aún soy el chico de antes. Sin ningún cambio. De la capital federal. Hasta las llamadas de venta compiten así. ¿Aló? Hola. ¿Es del equipo de matemáticas del Instituto Libertad el profesor Javier Mendoza? Suena como un presentador de noticias. ¿Soy yo? ¿Quién habla? Ah, hola, profesor Mendoza. Soy Roberto Díaz, de la Oficina de Admisiones de la Universidad Nacional de Innovación. Disculpe la molestia. Mi corazón como si una mano invisible me lo estrujara. Y luego le pusieran un motor eléctrico, dando un movimiento browniano loco. Oficina de Admisiones de la Universidad Nacional de Innovación. Hola, profesor Díaz. Hola. Soy Javier Mendoza. Sí, soy del Instituto Libertad. Soy yo, Javier Mendoza. ¿Martín? ¿Qué pasó? ¿Ya salieron los resultados de la Olimpiada Nacional de Matemáticas? ¿Acaso le fue bien? Profesor Mendoza, aún no se anuncian oficialmente, pero por fuentes internas supimos que el rendimiento de Martín Cruz no solo fue bueno, sino muy sobresaliente. He enseñado matemáticas por más de 20 años. He tenido a innumerables estudiantes. Poco lograron entrar a las mejores universidades. Y ahora, la Universidad Nacional de Innovación me llama por él. Espera un momento, profesor Díaz. Tengo otra llamada. Seguro es publicidad. La cuelgo. ¿Aló? ¿Quién es? Estoy ocupado. Hola, ¿es el profesor Javier Mendoza? Soy Fernando Torres, de la Oficina de Admisiones de la Universidad Central de Ciencias. ¡UNI! Universidad Central de Ciencias. Hola, profesor Torres. Espere. ¿Aló? ¿Aún está ahí, profesor Díaz? Sí. Hola, profesor Torres. Hola, profesor Mendoza. Siento que soy como un ganador de la vida con 2 ofertas de élite. Profesores, disculpen. ¿Llaman por Martín Cruz? Sí, exacto. Siento que mi vida ha llegado a su cima en este momento. Hola, ¿es la madre de Martín Cruz? ¿La señora Ramírez? Soy Fernando Torres de Admisiones de la Universidad Central. Estos estafadores cada vez son más absurdos. ¿De admisiones de la central? ¿Por qué no dice que es el secretario general de la ONU? Mi hijo me dijo ayer que mañana salen los resultados y ya vienen a estafar. ¡Qué poco profesionales! Me actualizan su guión. Hola, señora Ramírez. Soy Roberto Díaz de Admisiones de la Universidad Nacional. Vaya, ¿vienen en grupo ahora? Vengan a escuchar. Qué dedicados son estos estafadores. Ya están las 2 grandes universidades nacionales. El próximo será Harvard o Oxford.
Señora Ramírez, no soy un estafador. Queremos invitar a Martín Cruz de verdad. Ya. Digan cuánto quieren. Si superan los 100 euros, pierdo. Les advierto. Ya llamé a la policía. Su comportamiento ha afectado gravemente la vida normal de nuestra familia. ¿Aló? ¿Quién habla? Hola, ¿es el padre de Martín Cruz? Soy de la Universidad Nacional. Otra vez ustedes. Mi esposa ya me lo contó. ¿No se cansarán de estafar? Les advierto, mi hijo estudia bien. Pero no tenemos dinero. Ustedes no nos sacarán ni 0,01 euros. Si nos vuelven a molestar, los denunciaré en la Comisión de Telecomunicaciones. Hijo, hay 2 grupos de estafadores que se dicen de la Central y la Nacional, de admisiones, llamando por turnos para decir que te quieren. Vaya, mi mamá les dio una lección a la Central y la Nacional. El mundo, con quienes sí saben, a veces es tan absurdo. Pásame su número, yo les hablo. ¿Aló? ¿Es Martín Cruz? Soy Roberto Díaz de la Uni. Hola, Martín Cruz. Soy Fernando Torres, de la UCC. Por fin contestas. Martín Cruz, felicidades por tu excelente rendimiento. Nuestra Facultad de Ciencias Matemáticas de la UCC es la mejor del país. Tiene una gran historia y muchos grandes nombres. Te invitamos a unirte a nosotros y te hemos preparado una beca de 200.000 euros. Profesor Torres, ¿aún le gusta comprar a la gente? ¡Qué vulgar! Martín Cruz, el dinero es lo de menos. Elegir una buena plataforma y tu futuro es lo más importante. Las clases de innovación y IA de la Uni representan el futuro. La dirección de computación e IA, claro, nuestra beca no se queda atrás. Ellos ofrecen 200.000 euros y nosotros igual. Profesor Díaz, no uses tus trucos de ingeniería para engañar a la gente. El templo de las matemáticas es la pura, en las ciencias básicas. No desvíes a un genio matemático hacia ser un simple programador. Aumentamos la beca a 250.000 euros y le garantizamos que en primer año entrará al seminario de un académico. ¿Qué es un seminario de académico? Le pediremos al profesor Campos que le escriba una carta de recomendación para que estudie en el extranjero. Igualamos la beca a 250.000 euros y un extra. Y ayudaremos a resolver su registro en Ciudad Capital y pagaremos la educación de sus hijos. Además, le prometemos que si entra a la selección nacional de la IMO, aumentaremos la beca a 10.000 euros. Y si gana la medalla de oro en la IMO, le daremos 50.000 euros extra. Si consigue la medalla, serán 300.000 euros en total. Si siguen así, será como un mercado de regateo. De lo académico al registro, y de ahí a la educación de mis hijos. ¿Y luego? ¿Acaso hablarán de mi matrimonio? Profesores Díaz y Torres, muchas gracias por su aprecio y reconocimiento. Cada una de sus ofertas me es muy tentadora. La verdad, estoy un poco confundido. ¿Podrían darme un poco de tiempo para hablarlo con mi familia? Las ofertas de ambas universidades son como pesos en una balanza, claramente expuestas. La ventaja de la Uni es el futuro y la aplicación. La carta del profesor Campos es un pasaporte a la cima del mundo. Las clases de innovación y IA son el atajo hacia la inteligencia artificial y la informática. La ventaja de la UCC radica en el presente y lo puro. A su alcance inmediato los mejores recursos de matemáticas puras. Su sólida base en teoría de números y geometría algebraica es como una tierra fértil, ideal para que las semillas de las ciencias básicas germinen. Y según el comportamiento del sistema, su clara clasificación de matemáticas, física, bioquímica y otras sin duda favorece a la que eleva el nivel de las ciencias básicas, la teoría pura. ¿Aló? Martín, ¿qué has decidido? Profesor Torres. Estaba un poco confundido y no me quedó claro. Hecho. ¡Bien! Aquí se anunciará el resultado final de su esfuerzo del último año, o incluso años. Chicos, hoy, sin importar los resultados que obtengan, recuerden, la CMO es solo un pequeño paso en su largo camino. El mar de las matemáticas es vasto. Espero que mantengan este amor y sigan explorando. Ahora anunciaré los resultados de la Olimpiada Nacional de Matemáticas de este año. Tras la corrección de la CMO y la evaluación justa del comité, finalmente se otorgan 103 medallas de oro, 180 de plata y 150 de bronce. ¡Qué alto porcentaje! Son casi 450 en total. La mayoría se llevará una medalla. Este porcentaje significa que mis alumnos al menos no se irán vacíos. Ahora, empezando por las de bronce, anunciaré la lista de ganadores. Los alumnos nombrados suban a recibir su medalla.
Los menos fuertes de mi equipo cumplen su misión con una de bronce. Ahora, los de plata. El equipo este tiene 8 de bronce y 7 de plata. Ya hay 15 ganadores. Quedan 10 sin nombrar. Según mis cálculos, 5 de ellos tuvieron un mal rendimiento y no ganarán medalla. Los 5 restantes eran de oro. De estos 5 de oro, ¿cuántos entrarán en el top 60? Porque solo los primeros 60 pueden entrar al equipo nacional. Esa es la verdadera cima de la gloria. Martín Cruz, ¿podrá llegar al primer puesto? Ahora anunciaré la lista de medallistas de oro de la CMO. Medallistas de plata y oro. Medallistas de oro. Puesto 103. José Pérez, Instituto Changi, Provincia Sur. Puesto 102. Jimena Vargas, Instituto Anexo 1, Provincia Central. Desde el puesto 60 son del equipo nacional. Son los mejores de oro. Puesto 61. Guillermo Santos, Instituto 7 de Ciudad Nueva, Provincia Oeste. Como el puesto 61 anunciado, el equipo del sur tiene 5 alumnos sin nombrar. O sea, seguro hay 4 en el top 60. Ahora, solo queda una pregunta. ¿En qué puesto quedará Martín Cruz?